No sé si de los que estáis aquí ayer vinisteis al café. Levantadme la mano los que vinisteis. Algunos, ¿vale? Muy bien. Pues la metodología que propone el Instituto Newman es que con el café abrimos preguntas, abrimos el melón del tema, que en este que nos ocupa es la cuestión de Dios, ¿no? La cuestión de Dios desde la pregunta existencial, desde la búsqueda que tenemos todos de sentido. Y la segunda parte ya es un curso, una clase que tiene dos patas, ¿no? La clase magistral a través de un gran libro, que en este caso es Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, que va a exponer una profesora de humanidades como es Paula Rein, que también fue alumna de la casa hace poquito, con lo cual creo que os entiende, de las profesoras que más os pueden entender es ella, pero que es una gran profesora con seguimiento de muchos alumnos, dando sus asignaturas de humanidades con formación de bellas artes y publicidad, que es lo que estudió Paula. Por lo tanto, la cuestión estética está muy viva en ella y es muy bonito escucharla. Paula nos va a ayudar a profundizar en la pregunta que ayer nos abrió y que ayer nos expuso a través de un gran libro, como os he dicho. Va a exponer ella y luego se abre el diálogo. El minicurso también contiene vuestra participación, con lo cual cuando termine abrirá el diálogo con ayuda de parte del Instituto Newman, como es Cristina Cañete, que está entre vosotros, y Andrés Pou, que también forma parte de nuestro equipo. Ellos dos, esas dos personas, serán las que dentro de una semana, el 30 de enero a las 3 de la tarde, os inviten a un café a aquel que quiera seguir charlando de este tema haciendo universidad, ¿no? La universidad ya sabéis que no solamente se ocurre dentro de las clases, sino que sobre todo ocurre en vuestro corazón y en vuestra mente cuando salís fuera y seguís peloteando aquello que os han enseñado. Eso es la verdadera universidad. Dentro de una semana no habrá créditos, pero hay café, que no está mal. A las 3 de la tarde muchas veces necesitamos un café. Os invitamos a aquel que quiera seguir hablando para hacerlo con Paula, que también se pasará por allí, con Andrés Pou y con Cristina Cañete, que forman parte del Instituto John Henry Newman. Yo sin más os dejo con Paula. Todo aquello que os vaya suscitando, por favor, atreveros luego a sacarlo a la plaza pública, porque vuestras preguntas hacen mucho bien a otros que también están ahí y que a veces no se atreven a sacarlas. Muchísimas gracias, Paula, por tu entrega con el Instituto. Bueno, encantada de estar aquí. Algunos estuvisteis ayer en el Café Newman, ¿bien? Donde, digamos, haré algunas alusiones, ¿no? Y cogíamos una canción de Rigoberta Bandini, ¿no? Donde hablábamos de la soledad, ¿no? Y pensábamos sobre qué nos tiene que decir este sentimiento, ¿no? Con respecto a nuestra pregunta sobre la cuestión de Dios, ¿vale? Bien, para la sesión de hoy vamos a seguir una obra, un clásico de la literatura, que es Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, ¿vale? Que a algunos os sonará este autor, ¿no? Por las Crónicas de Narnia. A quien le guste leer y haya leído de pequeño, ¿no? De más joven, le habrá cautivado esta obra, pero tiene mucha más producción literaria, ¿no? En esta, bueno, primero voy a introducir, ¿no? quién es ese personaje, ¿no? Es un académico de Oxford, también trabajó en Cambridge, es cristiano, ¿sí? Y es conocido sobre todo por su pensamiento, ¿no? Y por su obra literaria, que también está cargada de cierto carácter moral. Para quien no lo sepa, fue un miembro de los Inklings, que era un grupo, ¿no? de académicos, literatos de Oxford, ¿no? donde está Tolkien, que os sonará un poco más, por El Señor de los Anillos, ¿no? y que hacían, digamos, una verdadera comunidad universitaria, digamos, para hablar sobre literatura y estas cosas. Bien. Vale. La obra que nos ocupa es Cartas del Diablo a su sobrino. Y primero de todo os voy a explicar por qué la he escogido para hablar de la cuestión de Dios. Ayer que hablábamos del sentimiento de soledad, ¿no? y de cómo ciertos sentimientos son una ocasión, no para censurarlos, sino para hacerse preguntas últimas, perdón porque voy a poner el crono, porque si no me paso, para hacerse preguntas últimas, ¿no? Este libro me parece, digamos, especialmente adecuado, ¿no? para esta cuestión, porque C.S. Lewis lo que hace es una radiografía, ¿no? de la psicología humana, por así decirlo, ¿no? de la forma de estar en el mundo, ¿no? de los humanos, con todas sus limitaciones, con todas sus contingencias, ¿no?
a la hora de relacionarse con las cuestiones últimas como Dios. ¿Y de qué trata en concreto esta obra? Que yo recomiendo leer muchísimo, ¿no?, en este periodo universitario, porque es muy graciosa, ¿vale? Es una obra satírica en la que uno se ríe mucho, mis alumnos siempre la escogen de todos los libros que les propongo, ¿no?, y nunca se arrepienten, ¿no? Bien, esta obra es una ficción epistolar, quiere decir, son unas cartas ficcionales, de mentira, ¿no?, que escribe un diablo, ¿sí?, Scrutopo se llama, con, digamos, alto rango, ¿no?, en el mundo de los diablos, a su sobrino que está en prácticas, ¿vale? Su sobrino que está en prácticas es un novato, que no tiene ni idea de nada, entonces el diablo le tiene que instruir. ¿Y en qué le tiene que instruir, no? Y aquí hace C.S. Lewis una crítica, no solo, digamos, de una forma reducida de estar en el mundo, que es de lo que vamos a hablar, ¿no?, sino de una comprensión incluso de la religión, del cristianismo, ¿no?, de una forma, digamos, dogmática, moralista, en la que no se comprende del todo el sentido de por qué se hacen las cosas. Y cuando uno no comprende el sentido por el cual hace las cosas, se le pueden dar la vuelta, ¿no?, las puede hacer mal, ¿no?, y puede hacer lo contrario de lo que quería hacer, ¿no? Y de esto va la obra. Bien, pues este diablo experto, ¿no?, le escribe unas cartas, digamos, dándole consejos al sobrino sobre cómo fastidiar a su paciente, ¿no?, que es el humano que le ha sido asignado. ¿Y por qué le tiene que fastidiar? Porque la misión que tiene que cumplir es, digamos, que pierda la relación con Dios. ¿Y en qué se traduce esto? Que es lo que nos interesa, ¿no? Que no se pregunte por el sentido de las cosas, que no sea libre, que la respuesta que alcanza a sus preguntas últimas, digamos, sea impuesta, ¿no?, por el, digamos, el ámbito social, ¿no?, predominante, o que directamente no se las plantee, ¿vale? Y a mí me gusta porque esta obra se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en la que predominaban muchas cuestiones como el sufrimiento, ¿no?, el absurdo, la injusticia, ¿no? Y cuando digamos que está ese sufrimiento presente, la soledad también, ¿no?, es cuando uno o bien se mete a fondo en la cuestión o bien no quiere saber nada porque es demasiado duro, ¿no? Y digamos que el diablo aprovecha esta circunstancia, ¿no?, para alienar a nuestro personaje, ¿no?, a nuestro humano, y hacerle que viva en un plano superficial, ¿no? Ya veremos, porque hay muchas analogías en lo que nos cuenta este hombre, ¿no?, hace un siglo, ¿sí? Y digamos, las situaciones que nosotros vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, a ver, lo primero de todo quería destacar esta cita, que de hecho no la conocía. Ayer escuchando un podcast, de repente me salió y digo, pues la tengo que poner, ¿no? Porque decía C.S. Lewis, ¿no?, que leemos para saber que no estamos solos. Y nosotros ayer hablábamos, ¿no?, de que la soledad no tiene tanto que ver con una cuestión física, de estar solo. Uno puede estar en el quinto pino del mundo, ¿no?, y no sentirse solo, ¿vale? Y puede estar rodeado de gente constantemente haciendo cosas y sentirse muy solo, ¿no? Y que esta soledad tenía que ver con un cultivo de la vida interior, ¿sí?, con una conciencia de la propia humanidad, que tiene preguntas tan profundas que cuando yo las exploro me conecta más con otras personas, porque digamos que se abre un nuevo mundo ante nosotros, mucho más rico, ¿no?, y no tan, pues sí, superficial, ¿no? Claro, pues la lectura, digamos que es uno de los medios de conectar a estas personas, de abrir un mundo nuevo, ¿no?, y de, digamos, de explorar lo que tengo en común con el de al lado, independientemente, y esto es lo interesante de esta cuestión, de la respuesta que él tenga a la pregunta, porque la pregunta es la misma para todos, ¿no? Y además, como no es una respuesta cerrada, porque es bastante complicado el tema, que de hecho no vamos a resolver hoy, lo bonito es hacer el camino, ¿sí? Decía otro autor, que es Antoine de Saint-Exupéry, que le conoceréis por El Principito, pero escribe otras cosas también, ¿no?, para más adultos, ¿no? Tiene un libro que se llama Tierra de Hombres, autobiográfico. Sabéis que Antoine de Saint-Exupéry era, si no sabéis, piloto de guerra, ¿no? Iba de Francia hasta África en avioneta, era cartero, ¿no? Llevaba la mensajería, ¿no? En definitiva, en este libro, ¿no?, cuando él habla de la amistad, ¿no?, dice, así, ¿no?, dice: amarse no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la misma dirección. Y esto aplica al amor romántico, al amor de amistad, digamos, a distintos tipos de amor, ¿no? Y es bonito porque precisamente no es, digamos, esta amistad, ¿no?, esta comunión que se da también en la universidad, donde espero que encontréis amigos o hayáis encontrado amigos, ¿no?, tiene que ver sobre todo con una búsqueda compartida, ¿no?, independientemente del punto de llegada, que por cierto nunca se termina de alcanzar del todo, en cierto sentido. Bien, ¿qué más? Entonces,
Para estructurar un poco este seminario, yo he optado por elegir algunos fragmentos de las cartas de C.S. Lewis, ¿no? Citas bastante breves, ¿no? Las vamos a leer y yo voy a contaros qué concepto creo que hay de fondo, ¿vale? El itinerario, digamos, que está orientado a entender qué aspectos hay que tener en cuenta en relación con la experiencia que tenemos del mundo para poder plantear la cuestión de Dios, de la que yo digo que no voy a dar una respuesta. ¿Y por qué no voy a dar una respuesta? Y lo dije ayer. Bueno, voy a hacer alguna, digamos, alguna pista, ¿no? Porque primero tendremos que saber de dónde partimos, ¿no? Cómo estamos planteando la pregunta, cómo la estamos formulando y si está bien formulada, ¿vale? Y ahí tenemos que entender, bueno, cuestiones antropológicas, ¿no? Que somos como personas, cuestiones epistemológicas, las llamamos, qué pensamos sobre la verdad, si se puede conocer, es lo primero que vamos a ver, ¿no? Y luego plantear esto, ¿no? Bien. Entonces, lo que es el libro, ¿no? Es, en cierto sentido, una parodia, ¿no? Y el contraejemplo de lo que sería una experiencia profunda de las cosas, de alguien que se pregunta por las cosas, ¿no? Entonces, el libro trata de una reducción de la experiencia, ¿no? Como freno a las preguntas últimas. Todo lo que no tienes que hacer está en ese libro, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. Y yo os invito a preguntaros al principio del seminario y después de él, ¿no? Y cuando hagáis el trabajo, ¿cuál es vuestra forma de estar en el mundo? ¿Y qué semejanzas veis, como he dicho antes, entre el libro, ¿no? y las cosas de hoy? Porque lo bueno que tiene la buena literatura, que es universal, es que habla para todas las épocas. Y aunque C.S. Lewis ponga ejemplos de su época, que parece que no tienen nada que ver, tienen analogías con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que vosotros, como lectores, ¿no? tenéis que terminar de encontrar. Bien, entonces, en la carta 9 le dice el diablo, ¿no? A su sobrino primero, ¿no? Le da como consejos, ¿no? Dice, mantén su mente lejos de la simple antítesis entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Hazle pensar, ¿no? que solo fue una fase. ¿Cuántos de vosotros, no hace falta que me contestéis, luego preguntáis si queréis, ahora preguntas, ¿cuántos de vosotros habéis tenido la sensación de que, digamos, alcanzar la verdad de las cosas, ¿no? O que la verdad sea en cierto sentido objetiva, ¿no? Es una ilusión, ¿no? Es, digamos que en realidad la verdad pues, es un consenso social, ¿no? Y que todo es relativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, si queremos plantearnos algo sobre la cuestión de Dios o el sentido de la vida, ¿no? O algo trascendental, es si realmente creemos que es posible alcanzar una verdad o alcanzarla en cierta medida. Porque si yo parto del punto, y digo, toda postura es respetable, uno se lo tiene que cuestionar personalmente, ¿no? Pero si yo parto del punto de que todo es relativo, de que todo es subjetivo y de que, bueno, hoy pienso una cosa pero mañana pienso otra, que luego eso a nivel teórico, porque a nivel práctico nadie vive siendo 100% relativista, yo os lo digo, es imposible, ¿sí? Tendré que ver qué concepto tengo de verdad para empezar, ¿no? Entonces, yo lo que propongo, ¿no? Y es una propuesta que vosotros luego tendréis que testar, ¿no? En vuestra experiencia, corroborar en vuestra experiencia, ¿no? Es que, bueno, sí que es posible alcanzar la verdad de las cosas en cierta medida, ¿no? Bien. Esto es lo que dice, digamos, el realismo filosófico, ¿no? Que es la corriente en la que nos vamos a insertar, ¿no? Y, bueno, podemos conocer la verdad y para conocerla tenemos que estar atentos a lo que la realidad nos dice, a cómo nos llama a poder conocerla, ¿no? Porque no es lo mismo, se lo digo siempre a mis alumnos de teología, ¿no? Resolver un problema de matemáticas, que tiene su método propio, ¿no? Ese método es el camino hacia algo, ¿no? Meta o don, ¿sí? A hacerse una pregunta por el sentido de la vida, a diseccionar una rana, pues no es lo mismo. Entonces, una pregunta con características, ¿no? Con un aspecto, digamos, cualitativo y de sentido, no se puede resolver con una fórmula o con una receta, ¿no? Porque además no es algo teórico, es algo existencial, ¿no? Que tiene que ver con mi vida, ¿no? Entonces yo podría aquí veniros a poner una definición, ¿no? Filosófica, teológica, de lo que es Dios, y quedarme súper ancha, pero sería algo completamente inútil. Incluso aunque tuviera razón, o no la tuviera, sería completamente inútil, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es si es posible alcanzar la verdad. Yo os lanzo, ¿no? la pelota de que sí es posible, ¿no? Es una hipótesis con la que tenéis que trabajar luego y que, bueno, lo que pasa es que dependiendo de lo que queramos conocer, nos acercamos de una forma u otra. Entonces, vamos a ver cómo nos acercamos a esto, ¿vale? Punto número 1. ¿Vale? Y estas preguntas que os lanzo, ¿no? Hemos renunciado a buscar la verdad. Aunque no sea de forma consciente, de forma inconsciente, hemos renunciado. Nos hemos cansado. No, ya os digo yo que nos hemos cansado, ¿no? O muchos nos hemos cansado, ¿no? No está ahí, pero quiero que penséis por qué nos hemos cansado de buscar la verdad.
tenemos que tener en cuenta, ¿no?, el contexto en el que vivimos, en el que hay un montón de voces, todas dando una visión sobre diferentes temas, ¿no? Mucha visibilidad, ¿no?, que tienen esas voces, ¿no? Todo el mundo tiene algo que opinar y uno, con tantas opiniones, ¿no?, con tanta información, no sabe a qué atenerse, ¿no? No sabe dónde buscar, no sabe qué creerse o qué no creerse. Y entonces termina por creerse lo primero que le dicen o lo más convincente, ¿sí? O por no creerse nada, ¿vale? Pero si nos atenemos a nuestra experiencia de las cosas, vemos que en la vida necesitamos certezas para poder avanzar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, que nos urge entender si alguna certeza en la vida podemos alcanzar, ¿no? Y para eso necesitamos un criterio, por así decirlo, ¿no? Algo con lo que juzgar lo que nos cuentan, ¿no? Entonces, esto de tener un criterio lo vamos a tener en cuenta para lo siguiente, ¿no? Me pregunto si todo es relativo, ¿no? Y si podemos conocer con certeza. Yo me aventuro a decir que sí podemos conocer con certeza, pero es una experiencia que yo he hecho, por lo tanto, os lo lanzo a modo teórico como hipótesis, luego cada uno lo tendrá que vivir. Bien, ¿qué más? Otra carta, ¿no? En la carta 14 del libro, ¿no?, habla de la concepción que tiene el humano de sí mismo, ¿no? A veces, digamos, que nos cuesta, digamos, tenernos en estima, ¿no? O pensar que estas preguntas profundas que nos hacemos son chorradas, ¿no? O, bueno, o que nos da miedo como el juicio que otros tengan de nosotros, ¿no? Y dice, su autodesprecio, ¿no?, la mirada que tiene sobre sí mismo, que es importante para poder mirar a los demás también, puede convertirse en el punto de partida del desprecio a los demás y, por lo tanto, el pesimismo, el cinismo y la crueldad, ¿no? Es decir, si yo no veo como un tesoro, ¿no?, sino aprecio, digamos, esta dimensión profunda que tengo, estas preguntas, si no le doy el valor que tiene y le digo, bueno, pues es una tontería, el de al lado que tiene la misma pregunta me va a parecer otro imbécil, con perdón, ¿vale? Intentaré no decir muchas palabrotas. Entonces, claro, cuando yo hablo de una humanidad compartida, digo que cuando yo le doy ese valor, ¿no?, a mi pregunta sobre Dios, cuando me parece un tema serio, cuando me parece un tema urgente, ¿no?, entonces puedo mirar mejor al de al lado, independientemente, como he dicho antes, y sobre esto insistiré mucho, de la opinión que tenga. Porque muchas veces nos centramos en estar como en combate con el que no opina como yo, y no nos damos cuenta de que, uno, no siempre es blanco y negro, de hecho casi nunca es blanco y negro, ¿no? Y dos, que lo que he dicho antes, que está buscando lo mismo, entonces, y eso hacemos en la universidad, ¿no? Entonces, con respecto a esto, ¿no?, yo diría que es solo una conciencia de nuestra propia grandeza humana, de que, aunque nos haga sufrir estas preguntas, porque lo más fácil es no hacérselas, desde luego, o sea, seguro, es que es bello, ¿no? Es algo grande, es algo, digamos, que nos da dignidad, ¿no? Y nos puede hacer confiar en que merece la pena hacer un camino. Ayer me preguntaba un alumno, ¿no?, más o menos así, o estoy haciendo una síntesis de 2 preguntas, no sé, ¿no?, que, bueno, y me lo pregunta mucho en clase, ¿no?, que, joder, si nunca voy a alcanzar como una respuesta definitiva, porque es una cuestión tan compleja y nuestras capacidades son tan limitadas, ¿para qué sufrir? ¿No? O sea, ¿para qué merece la pena sufrir? Y esto implica sufrimiento, ya os lo digo, ¿no? Y yo le contestaba que, bueno, que la cuestión del sentido de la vida, la cuestión de Dios, ¿no?, no, digamos que no nos llama a tomarnos la vida como un camino fácil. Quien haya venido a la vida para que esta sea fácil y cómoda, pues bueno, pues va tirando, ¿no? Pero digamos que no tiene que ver con esto, ¿no? Sino con encontrar, digamos, un camino que sea correspondiente, en el que yo pueda desplegar toda mi humanidad, ¿no? En el que no iba al nivel de mi perro, ¿no? Mi perro experimenta bienestar porque tiene que hacer cosas muy sencillas, ¿no? Y ya está, pero resulta que yo tengo unas preguntas dentro que me inquietan y no me dejan estar tranquila, ¿no? Entonces, y ver esto como una grandeza, como una riqueza, como una oportunidad para que la vida se ensanche, ¿sí? Yo creo que es un regalo, ¿no? Entonces, y me hace mirar a los otros de una forma distinta, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esta grandeza, no verla, ¿no? No ver estas preguntas que nos pinchan, ¿no?, como un fastidio, ¿no?, por no decir otra palabra, que a veces lo parece, pero que tiene un sentido. Porque además, y esto es una opinión personal, ¿no?, aunque la respuesta, digamos, que no pueda alcanzarse del todo 100%, porque entonces ya la habría escrito alguien, ¿no?, y la habría publicado en algún sitio, y entonces, como decía ayer, se habría pasado el juego, y entonces, ¿qué hacemos aquí? Es decir, vaya rollo de vida, ¿no? Sino que el sentido, ¿no?, está incluso en la propia búsqueda, o sea, en el desplegarse y crecer de la persona cuando busca estas cosas, ¿no? Porque, como decía, la vida se hace más ancha, ¿no? Bien, entonces, tomar conciencia de esta grandeza, ¿no?
Bien. Y sigue diciendo el diablo, ¿no? C.S. Lewis, ¿no? Con las palabras del diablo. Dice, nuestra causa, ¿no? La del equipo de los diablos, ¿no? Que tiene que luchar contra el enemigo, que es como llaman a Dios, ¿no? Dice, nunca está tan en peligro como cuando un humano contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido. Esta pregunta, ¿no? De, ¿dónde está Dios? ¿No? Con tanto sufrimiento, ¿no? Con tanta injusticia. ¿Y Dios dónde está? ¿Y, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tiene que decir con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo tiene que justificarse, ¿no? Parece haber desaparecido, y se pregunta el humano, ¿no? ¿Por qué ha sido abandonado? Dice, para el diablo, cuya misión es que se olvide de la cuestión, que ni siquiera la piense, que no se le pasa por la cabeza, el sufrimiento del humano, digamos que le parece precisamente una ocasión para poder preguntarse esto, ¿no? Cuando he hablado de la grandeza, he hablado de ese grito que llevamos dentro, que es el grito, ¿no? Que llevaba Rigoberta Bandini. Que tendrá su propia respuesta ante la cuestión de Dios, ¿no? Pero el grito que tiene dentro, ¿no? es común, ¿no? Si uno sigue siendo capaz, a pesar de las dificultades, o precisamente gracias a las dificultades, de no renunciar a la pregunta, entonces hay una esperanza de que pueda hacer un camino, ¿no? El problema de la cuestión, lo veremos más adelante, ¿no? No es el sufrimiento. La vida implica sufrimiento, y el sufrimiento no es absolutamente malo, ¿vale? Porque está en un contexto siempre, ¿no? Tristeza, ¿no? El problema no es la tristeza, el problema es tirar la toalla. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué dice el diablo? Mientras le pinche este sufrimiento que tiene dentro y no encuentre ningún sentido, pero se siga rebotando y siga preguntando ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Tiene sentido la vida? Es un absurdo. Todavía, ¿no? Tiene alguna esperanza de hacer un recorrido, y esto a nosotros, dice el diablo, no nos interesa, ¿no? Bien, ¿no? Entonces tenemos este grito dentro, ¿no? Que es un anhelo que no podemos censurar, ¿no? Y debemos ir hasta el fondo de este anhelo, ¿no? No renunciando a la pregunta. ¿Y por qué digo no censurar? Porque muchas veces, y me da igual el ambiente social, intelectual, cultural del que estemos hablando, me da igual del palo que sea, muchas veces, ¿no? Estamos en un entorno en el que, uno más o menos tiene esas preguntas, ¿no? Quien las tenga. Todo el mundo las tiene, ¿no? Quien sea consciente de ellas. Últimas, y entonces el amigo de turno, o el profesor de turno, ¿no? O el familiar de turno, le da una respuesta prefabricada, ¿sí? Digamos, como no tomándose en serio la pregunta que él tiene dentro. Y me da igual qué tipo de respuesta sea, ¿no? Censurando la necesidad que él tiene, ¿no? Y a mí me ha pasado, ¿no? Hay gente más sensible, gente menos sensible, ¿no? Pero ¿cuántos hemos tenido la experiencia, ¿no? Estando con amigos, ¿no? Pues de cañas o de lo que sea, ¿no? Que, digamos, con toda la necesidad de su corazón, pone delante que está fastidiado por algo, ¿no? Normalmente algún, desencuentro amoroso o cosas de estas, ¿no? Y ve que su vida pues se derrumba, o no tiene sentido, o no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Y el amigo de turno, con la mejor de las intenciones, le dice, tío, no te rayes, ¿no? Que me parece, con la mejor de las intenciones, pero me parece que es lo que nunca hay que decir, ¿no? Oye, tengo en cuenta tu dolor, no sé qué decirte porque no te doy una receta, pero te acompaño en la pregunta. Eso es la amistad, ¿no? Eso es lo que significa lo que decíamos de mirar juntos en la misma dirección, ¿no? Si yo estoy fastidiada, ¿no? Porque me ha dejado el novio y me dice mi amiga, tía, no te rayes, ¿qué pasa? ¿Que mi dolor no es importante? ¿Qué tiene que ver mi dolor con el sentido de mi vida? Porque tiene que ver. Porque si yo no buscara una plenitud en la vida, es que no me rayaría, es que no tendría dolor, ¿no? Entonces, creo que es importante, y la universidad es un ámbito para eso, ¿no? Buscar una compañía en la que se tome en serio toda nuestra humanidad, ¿no? Que nos miren hasta el fondo, que se tomen en serio nuestras preguntas. Incluso el amigo que, digamos, te ve con perspectiva y sabe dónde la estás liando, porque lo suelen ver los amigos, no te da la respuesta, digamos, de a hecha, sino que espera a que tú en el marco de tu libertad descubras las cosas, ¿no? Y entonces ahí te acompaña, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Tomarse en serio esta humanidad. Bien. ¿Qué más dice el diablo, no? Dice, la desesperación es un pecado más grave que cualquiera de los que la producen, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? ¿Qué es un pecado, ¿no? Para un cristiano? Pues algo que te aleja de Dios, ¿vale? Más allá de cuestiones moralistas, algo que te aleja de lo que estás buscando, ¿sí? Entonces, la desesperación, digamos, es lo peor que te puede pasar.
Porque yo puedo estar fastidiado y buscar respuestas porque estoy fastidiado. Pero lo que decía, ¿no? Cuando tiro la toalla, de hecho, creo que es muy difícil estar desesperado al 100%, ¿no? Y ayer me preguntaba otra chica, creo, al salir, ¿no? Del café, y decía, joder, pero si tú no has alcanzado la respuesta a esta pregunta y tu amigo tampoco la ha alcanzado porque es igual de limitado que tú, como todos, ¿no? ¿Cómo os vais a acompañar, no? Y yo le decía lo que decía antes, ¿no? Es que no es un amigo que cada vez que tú empiezas a vivir en un plano más superficial y te olvidas de esta cuestión, ¿no? Te dé la respuesta y te la recuerde. No es eso, ¿no? Sino que te ayuda, digamos, a recuperar la esperanza de que se pueda hacer un camino, ¿sí? Afectivo, intelectual, ¿no? De la voluntad, esto ya lo veremos. Entonces, esto es, ¿no? Que te, digamos, te levanta del barro y te vuelve a poner a caminar. ¿A dónde? No sabemos, lo descubrimos juntos, ¿no? Pero volver a caminar, ¿no? Entonces, con respecto a esto, ¿no? Decía, el problema no es liarla, el problema no es equivocarse. De hecho, a nivel personal pienso que en ningún aspecto de la vida, no es liarla con las notas, no. El problema no es ese, porque la vamos a fastidiar muchísimas veces, porque somos seres imperfectos, ¿no? Sino, digamos, no cerrar el deseo, no censurarlo, ¿no? No decir, bueno, pues como soy una basura, por así decirlo, y no voy a alcanzar nunca ninguna respuesta porque no me da la vida, pues ya está, no, mis sentimientos no importan, no. Eres limitado, como todo el mundo, ¿no? Pero digamos que necesitas, ¿no? Hacer esta búsqueda. Entonces, esta es la cuestión. Bien. Otro tema que trata C.S. Lewis en este libro, y aquí me voy a extender un poquito porque creo que es importante, si bien antes hablábamos de la verdad y de que no es lo mismo, pues eso, resolver una ecuación que preguntarse por el sentido de la vida, o la libertad, o la muerte, o el sufrimiento, ¿no? Este tipo de cosas que pertenecen al ámbito, digamos, filosófico, teológico, intelectual y que tienen otros métodos, otros caminos, ¿no? Bueno, tenemos que saber de qué naturaleza, ¿no? Es el objeto o la realidad, ¿no? Que queremos conocer, ¿sí? Tenemos que saber, digamos, ante qué nos enfrentamos, por así decirlo. Porque si, digamos, tratamos una realidad de una forma que corresponde a otro tipo de realidades, ahora pondré un ejemplo, es que no funciona. Claro que no funciona, ¿no? Entonces, dice C.S. Lewis, ¿no? Que a los humanos, ¿no? El diablo, ¿no? Que a los humanos les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario, ¿no? Mientras tienen algo conocido a la vista. ¿Y de dónde viene esto, no? De dónde viene, digamos, no creer o no plantearnos la hipótesis, ¿no? De pensar en algo extraordinario, algo fuera de lo normal, algo que no podemos medir, que no podemos pesar, que no podemos ver, que no podemos dominar con nuestras medidas, que no podemos controlar, que no podemos encerrar en una explicación, digamos, ¿no? Matemática o científica, experimental de algún tipo, ¿no? Sino que preferimos quedarnos, ¿no? Con lo conocido, con lo que controlamos, ¿no? ¿No? Viene de que en el fondo, y esta lectura es importante, digamos que como seres limitados que somos, ¿no? Que a veces decimos, ¿no? Yo lo digo mucho, no me da la vida, ¿no? O sea, veo que no llego a las cosas, ¿no? Vemos que las cosas se nos escapan, que las cosas se nos escurren entre los dedos, que se nos desvanecen. Y cuanto más uno avanza en la vida, porque ahora la carrera, bueno, más o menos me organizo con el estudio y lo puedo llevar, ¿no? Pero luego empiezan a entrar factores, ¿no? Y entonces la aventura se vuelve más apasionante, pero más complicada, ¿no? Y vemos que no podemos, digamos, controlar las cosas. Entonces, lo más fácil para nosotros es querer, digamos, quedarnos en lo cómodo, en lo que conocemos, en lo que dominamos, en lo que sabemos, ¿no? Y no nos da miedo asomarnos al abismo, ¿no? De la profundidad de estas preguntas, ¿no? Y entonces empezamos a tratar cosas que no podemos definir del todo como cosas que sí podemos controlar, ¿no? Y aquí es donde voy a entrar a hacer una distinción, ¿no? Entre esas dos tipos de realidades, ¿no? Antes de eso, sí que me gustaría, ¿no? Recalcar lo que he dicho, ¿no? Que no hay que tener miedo de mirar la profundidad de las preguntas. No querer aferrar esa realidad para sentirnos seguros y cómodos. Ayer me preguntaba un alumno también que, joder, si, ¿no? Más o menos, me decía, si yo ya me he planteado la pregunta y he creído que tengo una respuesta o que no la tengo, pues, ¿y luego qué? O sea, ¿qué más me queda por hacer, no? Y yo pensaba, es que si tú crees que ya tienes la respuesta, ¿no? Y te la puedes guardar en, yo qué sé, en una botella, ¿no? Y te la llevas a todas partes, ¿sí? Mal. O sea, quiero decir,
no te va a servir de nada, ¿no? Por lo que decía, porque como no es una cuestión teórica y punto, aunque la teoría ayuda, por eso estudiamos cosas como teología en esta universidad, ¿no? Que es útil, ¿no? Sino que es una cuestión que tiene que ver con la vida y la vida cambia y yo cambio a cada instante, tengo que poner la prueba todo el rato, ¿sí? Entonces, y aquí introduzco otro concepto que es importante, que en realidad ya lo he mencionado, ¿no? Cuando C.S. Lewis habla de esta experiencia reducida que hace el humano, ¿no? Lo que nos invita es a hacer una experiencia, digamos, profunda de las cosas. ¿Y por qué es importante la experiencia? Porque toda pregunta última, por mucha chapa que yo os eche aquí, ¿no? Os podéis ir de este minicurso sin haberos movido ni un centímetro, ¿no? Y no es mi tarea tampoco hacerlo, ¿no? Pero toda pregunta, digamos, última, en este caso sobre la cuestión de Dios, ¿no? O nace de mi experiencia, o nace de mi vida, o me da exactamente igual la respuesta que me den. Y sobre todo, si no entiendo qué tiene que ver la respuesta, sea la respuesta que sea, con mi vida, me va a dar igual, por mucho que sea cierta o no sea cierta, ¿no? Entonces, digamos, entender, ¿no? esa relación entre la teología, la filosofía en este caso, ¿no? Y la vida. Y entender que las preguntas no es una cuestión abstracta, sino que nacen de cosas súper concretas, que normalmente impactan en mi afecto, ¿no? Me generan sentimientos y me hacen preguntarme. Luego hablaremos de eso, ¿no? Entonces, esta distinción, ¿no? que quería yo hacer, ¿vale? ¿No? Es ante qué tipo de cuestión nos encontramos, a qué naturaleza pertenece la cuestión de Dios, ¿no? Dice Gabriel Marcel, que es un filósofo francés bastante importante, ¿no? Del siglo pasado, que, bueno, él hace una distinción entre problema y misterio, ¿no? Y dice, bueno, es que hay realidades que son un problema porque se resuelven como un problema, ¿no? Que una vez que las hemos resuelto, desaparece el problema, bien, y por lo tanto, digamos, las podemos abarcar, ¿no? Las podemos dominar, entendemos, ¿no? Dónde empieza y dónde acaba el problema, y por eso, cuando podemos delimitar el problema, ¿sí? Aplicamos una técnica o lo que sea, lo resolvemos y desaparece, ¿no? Como por ejemplo, he dicho antes, una ecuación, o por ejemplo, que a mí se me rompa el coche. Bueno, yo pues no voy a saber porque no soy mecánica, pero el mecánico identifica dónde empieza y dónde acaba el problema, lo resuelve y punto, ¿no? Y se acabó el problema hasta que se vuelva a romper, ¿no? Pero se acabó el problema, ¿no? Eso es un problema, ¿vale? Estos problemas, ¿no? Suelen pertenecer al ámbito de lo cuantitativo, de lo matérico, de lo espacial, ¿sí? Este nivel de realidad, por así decirlo, que es necesario, que es básico, pero que no es todo lo que hay, ¿no? Bien. Luego hay otra categoría intermedia que no menciono aquí, pero que es interesante, ¿no? Que es la cuestión de los enigmas, ¿no? La ciencia persigue, ¿no? Resolver enigmas, ¿no? Los enigmas, digamos que son un tipo de problemas que todavía no se han resuelto porque no tenemos la capacidad, ¿no? Por así decirlo, técnica, ¿no? O de conocimiento de resolverlos, pero que eventualmente, ¿no? Se pueden llegar a resolver. Por lo tanto, también se delimitan en cierto sentido, aunque no se delimiten ahora, ¿no? Y luego están los misterios. Habréis deducido, ¿no? que la cuestión de Dios pertenece a esta categoría, ¿no? ¿Y cómo habla Gabriel Marcel de los misterios, ¿no? Dice, mientras yo un problema es algo que resuelvo, un misterio es algo en lo que estoy, ¿no? En lo que estoy inmerso. Por ejemplo, ¿no? Hemos dicho el problema del coche, lo tengo delante, lo delimito, lo resuelvo. Pero el problema del sufrimiento, el problema del amor, ¿no? El problema del sentido de mi vida, el problema de Dios, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Porque mira que han habido siglos de historia y todavía no se ha terminado de decir la última palabra, ¿no? Entonces, es bonito porque cuando habla de la delimitación, ¿no? del problema, no solo hace referencia a la magnitud del problema, por así decirlo, ¿no? Que en cierto sentido, cuando habla de misterio, está diciendo que nos desborda, ¿no? Que es algo tan complejo que excede nuestras capacidades humanas, ¿no? Intelectuales y vitales, ¿no? No solo hace referencia a eso, sino que nos da una pista sobre cómo estar delante de la cuestión. Hemos dicho, ¿no? Es algo, un misterio que no lo resuelvo, sino en lo que estoy inmerso. Y por lo tanto, la forma de comprender, por así decirlo, un misterio no es resolverlo, ¿no? Sino saber estar en él. Y pongo un ejemplo, ¿no? Muchos de aquí, espero, ¿no? Os habréis planteado alguna vez la cuestión del amor, ¿no? De si tiene sentido, de si es algo verdadero, de qué es esta movida, ¿no? ¿No? Esas cosas, ¿no? Claro, si yo voy al diccionario a buscar la definición de amor y os la doy, y digo, pues ya está, pues problema, o le pregunto a ChatGPT, ¿no? Esto más elaborado, ¿no? Problema resuelto, pues ya está, ¿no? Y me vais a decir, pues no, porque el amor es una cuestión existencial, no es teórica, no es técnica, no es matérica, no solo matérica, ¿no? Sino que es existencial.
Y en este sentido es en el que decimos que es misteriosa, ¿no? Es decir, que es una pregunta que parte de mi vida concreta. Cuando me enamoro o cuando tengo un desencuentro amoroso, ahí me pregunto qué es el amor, no me lo pregunto por interés intelectual, ¿no? Y que la reflexión que yo haga sobre eso tiene que volver a mi vida y actualizarse con mi vida y entender que tiene que ver con mi vida. Por lo tanto, que a mí el colega al lado me dé una definición de lo que es el amor, no me basta, no le digo, vale, genial, ya lo he entendido, ¿no? O sea, y si creo que lo he entendido y luego se me presenta otra circunstancia en la vida, me voy a dar cuenta de lo limitada que era mi explicación, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con misterio, ¿no? Una realidad en la que estoy inmerso, es decir, que no tengo yo delante y entonces la abarco, sino que me envuelve. Y para comprenderla, tengo que estar en ella, tengo que vivir en esa realidad, ¿no? Yo solo comprendo el amor cuando tengo una experiencia amorosa. Y no lo comprendo del todo, porque es un misterio. Yo solo comprendo un poco mejor el sufrimiento cuando he sufrido, ¿no? Y hay cosas que no puedo comprender si no he pasado por ellas. Y yo solo comprendo algo de la cuestión de Dios cuando realmente me pregunto qué tiene que ver con mi vida. Lo sufro, ¿no? Tengo experiencias, ¿sí? Y digamos que aterrizo o bajo a tierra todo lo que me hayan podido decir a nivel teórico. Y me peleo con ello, me pongo en juego, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, esta primera distinción, como decía, es importante para entender que el método, ¿no?, que hay que seguir ante esta cuestión no es puramente teórico, aunque ayuda la teoría, ¿vale?, pero que tiene que acompañar al resto de la experiencia, ¿no?, sino que es existencial, que tiene que ver con estar en la vida con cierta, digamos, apertura, ¿no? Entonces, punto número 1, ¿no?, cómo estar en esto. Y punto número 2, entender que no es algo que se resuelva con una teoría filosófica, ¿no? Y ya está. Bien, ¿qué más? Bien, ahora, siguiendo, ¿no?, con las citas de C.S. Lewis, vamos a seguir, digamos, hablando, ¿no? Hemos dicho qué concepto tenemos que tener de la verdad para esto, qué tipo de realidad estamos afrontando, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a preguntar quién es el que afronta esta pregunta, ¿no? Porque yo he dicho, mi perro pues no se pregunta por estas cosas, claro, porque no es humano y vive muy feliz, ¿no? Pero yo, en tanto que ser humano, ¿de qué estoy hecha para preguntarme por esto? Y tengo que tenerlo en cuenta para no tener una experiencia reducida, ¿no? Esto, los que hayáis, digamos, depende de qué profesores hayáis tenido, pero os sonará de algo, ¿no? Pero es importante. Son consideraciones más bien antropológicas, muy básicas, pero que tenemos que tener en cuenta. Porque, repito, la pregunta por la cuestión de Dios no es una pregunta abstracta, es una pregunta que solo se hace el ser humano. Solo se hace el ser humano. Nace en el ser humano y se concreta en el ser humano, y por lo tanto habrá que tener en cuenta desde dónde se plantea y por qué, ¿no? Entonces, sigo, ¿no?, con esto. Dice C.S. Lewis en el libro, una vez, ¿no?, que se supera la aridez inicial, ¿no?, de la libertad, se refiere, es decir, que realmente empezamos a ser libres. Luego hablaremos de qué es ser libres, y esto cuesta, porque ser libre implica un riesgo, ¿vale? Bueno, dice, los humanos se hacen menos dependientes de sus emociones y, en consecuencia, resulta mucho más difícil tentarles, ¿no? Y aquí quiero hacer un matiz, porque, bueno, parece que, ¿no?, el diablo nos dice que a él no le viene bien, ¿no? Pero nos dice, en el fondo, ¿no?, lo mejor para el humano, si quiere vivir bien, ¿no?, es no depender de sus emociones, ¿no? Y aquí podemos caer en la tentación de decir, bueno, cuanto menos sienta las cosas, mejor, ¿no? Porque no estoy dependiendo, ¿no?, de, sí, no soy vulnerable, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay que leer todo el libro para entender qué está diciendo, ¿no? Y hay que tener un contexto, ¿no?, precisamente. ¿Qué está diciendo? No está diciendo que uno tenga que censurar el sentimiento, de hecho hemos estado diciendo lo contrario, sino que cuando uno, digamos, que solo se deja arrastrar por el sentimiento, únicamente por el sentimiento, por la emoción, ¿no?, entonces se hace esclavo, ¿no?, y cae en una especie de sentimentalismo, ¿no? Esto se lo explico yo mucho a los alumnos, ¿no? La dimensión afectiva es fundamental en nosotros, pero no es la única. Curiosamente, me gusta esto, ¿no?, porque esto es hace 100 años, pero la posmodernidad, en general, evidentemente hay casos concretos, ¿no?, se caracteriza por ser bastante sentimentalista, ¿sí? Entonces lo que importa es lo que yo siento, ¿no?, y todo esto, y me muevo en función de eso. Somos impulsivos, ¿no?, porque también es verdad que venimos, ¿no?, de unas generaciones, ¿no?, que nos están diciendo constantemente, bueno, no seas tan sensible, tienes que ser duro, no sé qué, ¿no? Pero parece que hemos interpretado mal la cuestión y nos hemos ido de un extremo a otro, ¿no? Y no se trata de esto, ¿no?, sino que lo que quiere, digamos, transmitir aquí C.S. Lewis, ¿no?,
es que el sentimiento es importante, es muy importante de hecho, no hay que censurarlo. Diría Luigi Giussani, que es un teólogo italiano, ¿no? Que es, digamos, la lupa, ¿no? O la lente que nos acerca a la realidad, que nos la pone delante. Es como un radar, ¿no? Que nos hace identificar lo que nos llama la atención, ¿no? Es, digamos, la puerta de entrada al conocimiento. Porque si a mí no me hace tilín el chico X, en mi vida voy a preguntar su nombre. ¿Y qué es lo primero que entra? El sentimiento, evidentemente, ¿no? Bueno, lo físico también es importante, ¿no? Porque somos cuerpo y alma, ¿no? Pero el sentimiento. Si a mí no me emociona una asignatura, la puedo estudiar de una forma bastante impositiva, pero en realidad no va a haber un disfrute, ¿no? Y todo así, ¿no? Entonces, el sentimiento es la puerta de entrada, primer paso, importante. Por eso es tan importante también cultivar la sensibilidad. No de una forma, digamos, emotivista, ¿no? Como comentábamos, sino cultivarla realmente, o sea, y cultivar la sensibilidad es, y por eso pongo aquí un libro de literatura, ¿no? Para luego hacer el trabajo, ¿no? Es ver, ¿no? Consumir es una palabra horrible, ¿no? Pero ver arte, ¿no? Contemplar arte, leer, escuchar música, ¿no? Digamos, tener acceso a todo lo que golpea los sentimientos y nos hace estar vivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es importante. Ahora bien, por donde iba, esta sensibilidad no va sola, aislada por el mundo, sino hemos dicho que caemos en un sentimentalismo, sino que necesita, digamos, ser juzgada. Es decir, necesito entender qué me dicen esos sentimientos. Y eso es lo que apuntábamos ayer en el café, ¿no? Cuando decíamos, bueno, esta soledad, ¿qué tipo de soledad es? ¿Y qué me dice de mí? ¿Qué lectura, qué interpretación hago yo sobre esto? ¿Qué interpretación hago sobre el sufrimiento? No me quedo solo, ¿no? Digamos, lamentándome en ese sentimiento, ¿no? Regodeándome en él, que esto nos encanta, lo cual no quiere decir que no pueda vivirlo, ¿no? Sino que, digamos, intento integrarlo, ¿no? en la pregunta, ¿no? Esta que tengo delante, y hacer una lectura de él, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que voy a poner más adelante, ¿bien? ¿No? Con hacer ese juicio sobre las emociones, ¿no? Y entender qué me dicen de mí. Es interesante porque hemos hablado de afecto, ¿no? Y qué facultad de la persona es la que hace el juicio, la inteligencia, ¿no? Y, ¿no? Que tiene que ver con formarse un criterio, ¿no? Con este pensamiento crítico del que tanto hablamos, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Y curiosamente, esta búsqueda de la verdad es lo que hacemos aquí en la universidad, ¿no? Esta facultad de la persona es la que, digamos, está más presente, ¿no? Es nuestra especialidad, por así decirlo, ¿no? Pero hemos dicho, el material de trabajo viene de otro sitio, viene de la experiencia en la que uno no puede estar de forma aséptica, ¿no? Como un cactus, esto es muy difícil, ¿no? Sino que, ¿no? La golpea un sentimiento, ¿no? Entonces, un juicio sobre las emociones para no caer en ese sentimentalismo, ¿no? Del que hemos hablado, ¿no? Y ¿no? Y no saltarnos las demás dimensiones de la persona, ¿no? Luego veremos que tiene que tiene que ver esto con la cuestión de Dios, porque tiene mucho que ver, ¿no? Bien, claro, hemos hablado de inteligencia, ¿no? Entonces, hay otra, digamos, posible postura que a lo mejor no está tan de moda en nuestra época, pero también ¿no? suele suceder, ¿no? Que es, digamos, la siguiente, ¿no? La introducimos con esta cita, ¿no? Dice C.S. Lewis, los humanos no parten de una percepción directa del enemigo, porque que yo sepa, yo a Dios no le he visto cara a cara, es complicado, ¿no? No se deja ver, parece que se esconde, ¿no? Entonces, tenemos que trazar caminos indirectos, de alguna forma, desde la limitación de la que hemos hablado, ¿no? Desde nuestra experiencia concreta, contingente. Dice, cualquiera que sea la naturaleza del objeto compuesto, es decir, está haciendo aquí, cualquiera que sea la definición que nos hemos hecho de Dios, la composición que nos hemos hecho de lo que puede ser Dios, y todo el mundo tiene una, ¿sí? Debes hacer que el paciente siga dirigiendo a sus oraciones, ¿no? Aquello que él ha creado, ¿no? No a la persona que le ha creado a él, es decir, muchas veces cuando acusamos, ¿no? a ese supuesto Dios de insuficiencia, de injusticia, no quiere decir que no sean quejas legítimas, quiere decir que tenemos que entender desde dónde las planteamos, ¿no? Muchas veces lo que estamos criticando es una idea de Dios, ¿no? Y si hemos dicho que nuestra inteligencia es limitada, porque somos seres humanos, a lo mejor es que, ¿no? Esa realidad que intentamos apresar en un concepto ¿no? excede, ¿no? Ese concepto, ¿no? Se escapa. Entonces, y he dicho antes, ¿no? Esto no es una cuestión intelectual. Evidentemente el intelecto es importante, ¿no? Pero no es una cuestión intelectual. Entonces, si hemos dicho que la pregunta nace de la experiencia y tiene que volver a la experiencia para, con la hipótesis que ya hemos alcanzado, poder verificarse,
oye, yo he reflexionado, ¿no? Y creo que Dios tiene que ver con esto y con esto. Fenomenal. Ponlo a prueba en tu vida, a ver si es verdad, a ver si supera todas las pruebas, porque si no, no me vale. Y tengo que tener la valentía de correr el riesgo, ¿no? Y digamos, admitir que a lo mejor me estoy equivocando o que no he terminado de resolver la cuestión, ¿no? Entonces, como decíamos, no es una cuestión puramente sentimental, pero tampoco es una cuestión puramente intelectual, ¿no? No me vale leer mucha filosofía para resolver esto. Y de hecho, no me acuerdo qué autor era que decía, bueno, es que nadie le reza al primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? O sea, fenomenal, o sea, genial, es parte de la verdad, quiero decir, es interesante, pero a mí no me mueve ni un centímetro, porque no tiene que ver con mi vida, ¿sí? Entonces, no quedarse, digamos, en el puro raciocinio, ¿no? Y luego, claro, introduce C.S. Lewis en la tercera dimensión que nos faltaba, ¿no? La dimensión de la libertad, o sea, de la voluntad, perdón, ¿no? Y dice, cuanto más a menudo sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez. Y a la larga, menos capaz será de sentir. Claro, estas dimensiones de las que hablábamos, ¿no? Que es una cuestión más bien antropológica, están relacionadas entre sí, tienen una unidad, están integradas. Entonces, si mi afecto, digamos, debe ser juzgado, ¿no? Debe hacer una reflexión sobre esto, si me quedo con el sentimiento y con la reflexión que hago del sentimiento y esto no cambia en nada mi vida, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué quiero yo pensar y sentir si no tiene una influencia sobre mi vida, ¿no? Entonces, claro, si vivo solo en un plano sentimental es difícil que tenga una repercusión. O si vivo en un plano sentimental y luego tiene una influencia en mi vida, ¿no? Y me salto la dimensión del intelecto, ¿no? Entonces esto es pura impulsividad, ¿no? Cuando hago algo porque así lo siento, pero no he pensado mucho antes de actuar, ¿no? Pero si digamos, reflexiono mucho sobre algo y tomo una decisión y no entiendo que tiene que ver con mi dimensión afectiva, esa decisión va a estar muy alejada de lo que realmente necesito, ¿no? Entonces, cada vez que separamos esto, tendemos a exacerbar más una dimensión u otra, ¿no? Y, digamos, tener una experiencia reducida de las cosas porque tenemos una experiencia reducida de nosotros mismos, ¿no? Yo no soy, repito, puro sentimiento, no soy un robot que razona, ¿no? Y no soy pura voluntad. La voluntad sin sentir y sin entender por qué hago las cosas, ¿no? Que se traduce muchas veces en un moralismo, ¿no? No me mueve nada, ¿no? Entonces, por aquí va, ¿no? Y decíamos, solo cuando nos aventuramos, ¿no? A ponernos en acción, a ponernos en juego, ¿no? Nos volvemos sensibles ante lo que sucede, porque lo ponemos a prueba, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos, o sea, lo que os pido, luego cada uno hace lo que quiere, evidentemente, ¿no? Es poneros en juego, es poneros en acción, ¿no? Es atreveros, ¿no? Actuar en consecuencia de lo que pensáis y ponerlo a prueba, ¿no? Porque si no, digamos, hemos dicho antes, aterrizar, ¿no? Verificar, ¿no? Concretar esa teoría que hemos visto, ¿no? En mi vida concreta y aquí ahora, ¿no? Porque si no, no sois realmente libres. Y es bonito y es necesario ver, digamos, esas tres dimensiones, ¿no? Para entender que hemos dicho, son una, digamos, cuestión necesaria para plantearse las preguntas trascendentales, ¿no? Pero que si yo actúo solo en función del sentimiento, actúo solo racionalmente o actúo por la pura voluntad, ¿cuál es la conclusión de esto? Que no estoy siendo realmente libre, porque no está implicada toda mi persona. Por lo tanto, hacer por hacer lo que quiero, no es ser libre, ¿no? Voluntad pura, ¿sí? Entonces tiene que estar todo. Y por lo tanto, para que el camino hacia la cuestión última sea libre, y solo si es libre tiene sentido, porque si no, no es mío, no me afecta en nada, ¿no? Tiene que estar, digamos, en juego todo esto, ¿no? ¿No? Entonces, esas preguntas, digamos, que nacen de la experiencia, ¿no? Implican cierta unidad de la persona, ¿no? De toda la persona. ¿Qué más? Vale, esto también es interesante, ¿no? Esta cita es un poco más complicada y me he pensado si ponerla o no, pero bueno, a mí siempre me gusta complicarme, entonces la quería poner, ¿vale? La vamos a desgranar poco a poco, ¿no? Hemos dicho unidad de la persona en cuanto a las dimensiones, ¿no? ¿Sí? De afecto, inteligencia, voluntad. Pero bueno, también hay otra unidad de la persona que tiene que ver, ¿no? Con la dimensión material de la que hemos hablado antes, de hecho, que es importante y que es necesaria, ¿no? Y la dimensión espiritual, ¿no? Y esto, bueno, también es una hipótesis que uno puede, ¿no? Rechazar o plantearse, pero yo os la lanzo porque creo que es la más correspondiente, ¿no? Somos una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Cuerpo y espíritu, ¿sí?
Más allá, ¿no?, de que ese espíritu sea mortal, inmortal o lo que queráis, eso ya son cuestiones complejas, ¿no? Está claro que hay algo intangible en nosotros que no podemos medir, que no podemos pesar y que no podemos reducir a una explicación, digamos, empírica, ¿no? Hay algo que se nos escapa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que critica el diablo en el libro, ¿no? Que bueno, yo me puedo decir que soy muy materialista y fenomenal, ¿no? Pero luego depende de lo que me convenga, ¿no? Y lo que está diciendo aquí, ¿no?, es, ¿no?, la regla general que tienen que seguir los diablos, ¿no?, es que en todas las experiencias que pueden hacerles mejores o más felices, solo los hechos físicos son reales, ¿no? Es decir, tener la falsa ilusión, ¿no?, de que mi bienestar o felicidad, entre comillas, ¿no?, porque bienestar no es igual a felicidad, ¿no?, es un resultado de, digamos, de condiciones materiales favorables, ¿sí? Y hasta ahí pues todo bien, porque no me tengo que plantear nada más, ¿no? Mientras que los elementos espirituales, ¿no?, que tienen que ver con el sentido, ¿no?, con lo que siento, con lo que pienso, todo esto, son subjetivos, ¿no? En todas las experiencias que puedan desanimarles o corromperles, los elementos espirituales son la realidad fundamental. E ignorarlos es ser un escapista. Es decir, cuando soy feliz, la felicidad me lo da lo material, y lo espiritual, bueno, es algo subjetivo, relativo, es una interpretación mía que hago de las cosas y ya está, ¿no? Y ahí tiro fenomenal. Porque digamos que anclar la seguridad en lo material es mucho más sencillo. Anclar el bienestar en lo material es mucho más sencillo. Entonces me aseguro de estar bien, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, ¿no? Digamos que le echo la culpa a mis rayadas mentales, ¿no? A mis ideas, a todo mi mundo, digamos, ideal, ¿no?, subjetivo. Y entonces me estoy evadiendo de la realidad concreta que tengo delante. ¿Cuál es la cuestión, no? Que la realidad es materia y espíritu, hemos dicho, ¿no? Es las dos cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es vivir de una forma fragmentada en el mundo, con una experiencia incompleta? No tener en cuenta esas dos dimensiones en cada circunstancia, en toda circunstancia, ¿no? Porque entonces puedo hacer trampas al solitario, ¿sí? Y me estoy engañando, porque me puedo convencer a mí mismo, pero no estoy haciendo un camino verdadero, ¿no? Bien. Entonces, esas posturas, de forma muy resumida, ¿vale?, del materialismo, del idealismo, ¿no?, según nos convengan, ¿son actitudes satisfactorias? ¿Realmente? Porque, por ejemplo, yo a veces le pregunto a mis alumnos, aquí tampoco quiero hacer un estudio de esto, ¿no?, y les digo, bueno, parece que el amor, mucha gente sostiene, ¿no?, hemos hablado del amor, de la categoría de misterio y todo esto, y hemos dicho que está ahí. Claro, mucha gente sostiene que el amor son reacciones químicas. ¿Esto es mentira? No. No es mentira, o sea, hay reacciones químicas, ¿no?, detrás de las experiencias de amor. Pero ¿es toda la verdad? Y esa es la pregunta, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, dependiendo de lo que queramos estudiar, ¿no?, lo que queramos conocer, tendremos que seguir un camino u otro, ¿no? Dirá el realismo, ¿no?, que el método lo impone el objeto. Entonces, en un aspecto de la realidad, lo que yo puedo medir, lo que yo puedo constatar empíricamente, es cierto, pero no es todo lo real, ¿no? Entonces, si yo no me atrevo, digamos, a explorar otro tipo de camino que no me da seguridades exactas, ¿no?, no voy a poder plantear la cuestión, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a estas dos posturas, ¿no?, extremas, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues una intermedia que es más compleja y por lo tanto implica más dificultades o más riesgos, ¿no?, pero que es más interesante. Bien. Entonces, hemos hablado, ¿no?, de estar en el mundo, ¿no?, con toda la persona, de ponerse en juego, de jugarse la libertad por un bien que es interesante, ¿no? Ayer preguntaba, ¿no?, ¿nos merece la pena preguntarse por estas cosas? Porque a mis alumnos me dicen, ¿no?, pero Paula, si al final ¿no?, te rayas mazo, como dicen, ¿no?, con estas cuestiones, yo prefiero no rayarme, la verdad, o sea, estar en mi casa, ¿no?, súper cómodo, súper cómoda, y no rayarme. Digo, es que compete a la libertad de cada uno, y eso no lo puede decir un profesor, nunca, ¿no? Puede dar una opinión, ¿no? Yo doy mi opinión. Si realmente a mí me merece la pena meterme en esas cuestiones, ¿no? Y hay mucha gente, decía ayer, que como opción vital ha escogido inconscientemente, acríticamente, porque no hay un juicio, digamos, crítico, normalmente no hacerlo. Es decir, vivir en este plano, ¿no? Entonces, ¿me merece la pena, no? ¿Me compensa más? ¿Me renta, no? Diríais, vivir con ligereza, ¿no? Y dice C.S. Lewis, bueno, es que la ligereza, ¿no?, el salir de cañas, de fiesta, TikTok y estas cosas, y no me planteo nada, estoy todo el día distraído, ahora hablaremos de la distracción, ¿no?, está a 1000 kilómetros de la alegría. El bienestar está a 1000 kilómetros de la felicidad, o más bien de la plenitud, ¿no? Porque, como decía ayer, habría que preguntarse, ¿no? Yo os pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? Y mucha gente mira, pues, ¿no?, ser feliz, ¿no?, la felicidad. Habría que preguntarse si una vida
plena es necesariamente una vida feliz. ¿Y qué entendemos por felicidad? O si es solo alegría, o si es solo estar contento, porque si el sufrimiento es inevitable y no nos encaja en nuestra fórmula, estamos fastidiados. Uno puede vivir una vida plena sufriendo, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión de Dios, porque si yo entiendo que hay un sentido último en mi vida, bien, puedo entender que hay cosas que, aunque sean difíciles, responden a un sentido, tienen un sentido, y entonces no voy buscando las alegrías, sino que voy buscando una vida con sentido. Y a lo mejor la plenitud tiene más que ver con el sentido de las cosas que con el bienestar, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, digamos, como consecuencia de esto, ¿no? Yo os hago una invitación, ¿no? a vivir intensamente, ¿no? A mí sí me renta, ¿no? Vivir intensamente. Entonces, esto lo puedo decir yo porque he hecho la experiencia. Entonces, pues, cada uno que haga su experiencia, ¿no? Pero vivir intensamente, ¿no? Poniendo en juego toda nuestra persona, ¿no? O sea, atreverse a enamorarse. ¿Vais a sufrir? Probablemente, yo os lo digo, pero merece la pena, ¿no? ¿No? A estudiar una carrera con pasión, a jugárosla, ¿no? A jugárosla el día de mañana, ¿no? A elegir un trabajo que a lo mejor os da cierto miedo, ¿no? Hacer preguntas incómodas, hacer preguntas profundas, ¿no? A, digamos, buscar a aquellos amigos que realmente puedan miraros así, con estas dimensiones, o planteárselas a amigos que a lo mejor pensáis que no van a responder a esto, pero pudiendo ser vosotros mismos, porque si no estáis, digamos, jugando, ¿no? ¿no? Haciendo un personaje, por así decirlo, ¿no? Bien. Entonces, vivir intensamente es la única, digamos, es la condición de posibilidad, ¿no? Para que broten, ¿no? Estas preguntas últimas. Bien. ¿Qué más dice C.S. Lewis? Estamos metiendo un montón de conceptos que yo sé que son muchos, ¿vale? Y que además son muy genéricos. Luego cada uno deberá profundizar. Pero sí que me gustaría que os sirvan como guía de lectura para, ¿no? Trabajar alguno de ellos, ¿no? No solo de cara al trabajo, sino pues, en la vida, ¿no? Profundizar en alguno de ellos, ¿no? Esto es simplemente una introducción, ¿no? Muy genérica. Dice, el diablo, ¿no? Screwtape, dice, no hay nada como el suspense y la ansiedad, palabra que nos suena a todos, a mí especialmente, ¿sí? Para parapetar el alma de un humano contra el enemigo, ¿no? Para protegerla de Dios, ¿no? Para que no se acerque mucho, ¿no? Él quiere que los hombres se preocupen de lo que hacen. Nuestro trabajo consiste en tenerlos pensando en qué pasará. ¿De dónde viene? Respetando, digamos, cualquier patología, por supuesto, ¿eh? Y no, digamos, frivolizando sobre el tema, porque no es para reducirlo, ¿no? Pero muchas veces de dónde viene cierto tipo de ansiedad, ¿no? Ante la vida, de inquietud, ¿no? ¿no? Que hemos hablado de aferrarse, ¿no? Las cosas, de tener seguridades, ¿no? De qué va a pasar en el futuro, en qué voy a trabajar, en qué voy a hacer prácticas, qué va a pasar con esto, cómo voy a ganarme la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ni siquiera existen, porque el futuro no existe, spoiler, no existe, ¿no? El pasado tampoco porque ya ha pasado, ¿no? Presente, sí, es lo más real, lo que pasa es que es un presente bastante flexible, ya lo veremos, ¿no? Entonces, una forma, digamos, de distracción, por así decirlo, ¿no? Si hemos dicho que hay que partir de la experiencia, ¿no? Es esta constante preocupación sobre algo que no existe, ¿no? Que todavía no ha sido, que es natural, que no es del todo mala, pero que no debe ser, digamos, el centro, ¿no? De la experiencia, porque la experiencia, que solemos hablar de experiencia y pensamos en algo pasado, ¿no? En algo que ha sido, ¿no? Pero realmente tener experiencia, ¿no? De algo. Pero la experiencia, en realidad, es presente, ¿no? Es estar en el presente, ¿no? Decía Yusani, ¿no? Que el presente es el lugar de la acción, por así decirlo, ¿no? Y lo definía como un presente cargado de todo el pasado, ¿no? De todo nuestro bagaje, de todo nuestro conocimiento, de lo que nos cuentan otros, ¿no? Y proyectado hacia el futuro, porque yo obviamente vivo el presente pensando en el futuro, pero estando atentos al momento presente, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿No? Por lo siguiente, si la cuestión de Dios no tiene que ver con lo que me sucede aquí y ahora, en este momento, y digo, bueno, pues ya cuando lleve 20 años leyendo habré alcanzado algo, ¿no? Cuando me muera ya me daré cuenta, ¿no? Y lo descubriré. O sea, esto es un timo, quiero decir. O sea, o que tiene que ver con lo que me pasa aquí y ahora, ¿no? O me da igual, porque yo me puedo morir mañana y no vivir con sentido, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, os pasáis toda la semana esperando a que llegue el viernes, ¿sí? Porque cuando llegue el viernes, ¿no? Bueno, estoy fastidiado, exámenes además, ahora con clases que hemos empezado, ¿no? Ya cuando llegue el viernes yo voy a ser feliz porque voy a hacer lo que quiero, ¿no? Cuando llegue el viernes. A lo mejor la palmas el miércoles, es una posibilidad, ¿eh? Pero aunque no sea así, ¿sí? A mí me interesa vivir con plenitud el lunes. Me interesa vivir con sentido el lunes, ¿no? No el viernes.
Nos pasamos la vida proyectando hacia un momento que todavía no ha sido, ¿no? Posponiendo nuestra felicidad y posponiendo también esas preguntas últimas, ¿no? Cuando a mí me interesa aquí y ahora, porque mi vida es lo que sucede aquí y ahora, ¿no? Por lo tanto, otra condición necesaria, ¿no?, para plantear estas cuestiones es ver si responden aquí y ahora. Por eso se hablaba de aterrizar, ¿no?, todo lo que pensamos sobre eso, lo que reflexionamos en mi vida concreta. Y mi vida concreta, mi vida más real, es la vida presente, ¿no? El futuro son hipótesis, que además tampoco podemos dominar y que además nos sorprenden, ¿no? Porque normalmente el futuro no es lo que pensamos, ¿no? Entonces, si hay algo que responda aquí y ahora. Y si no responde aquí y ahora, a mí no me vale. Ante mi circunstancia concreta, que es el estudio, el amor, el sufrimiento concreto que tengo ahora por la circunstancia que sea, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la condición, ¿no?, el requisito que le ponemos también a la cuestión de Dios. Y hay que ser exigentes con esto, porque si no, me venden cualquier cosa, me la creo, y luego frustración porque resulta que no me sirve, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Qué más, no? Y os pregunto yo, ¿qué tiene que ver Dios, ¿no?, con este momento, ¿no?, con esta circunstancia concreta? De verdad, esta es la pregunta más importante, porque no es un constructo teórico, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Bien. Y de hecho, dice C.S. Lewis en el libro, ¿no? Estamos orientando cada vez más los deseos, ¿no?, de los hombres hacia algo que no existe, ¿sí? O sea, pensamos que nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras inquietudes últimas, ¿no?, lo colma algo que nos podemos construir, pero en realidad es irrealizable, ¿no? Ya hemos vivido la época de las utopías, ¿vale? Pero es bueno, ahora hay otro tipo de utopías, ¿no? Pero es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es decir, bueno, llegará el momento en el que cuando haga todos los exámenes voy a estar fenomenal, ¿no? O cuando fulanito o menganito me haga caso y me conteste a Instagram o a TikTok o lo que sea que usáis, ¿no?, voy a estar fenomenal, ¿no? O cuando no esté fastidiado con esto, voy a estar fenomenal, ¿no? Ese momento no existe, ¿no? Entonces, o digamos, ¿no?, hay alguien, hay un ser, hay un Dios que es capaz de acoger mi momento, mi circunstancia presente aquí y ahora y responder a eso, o vaya birria de Dios, o sea, quiero decir, a mí no me vale, ¿no? Entonces, hay que ser exigentes con esto. Y yo pregunto, porque la vida es imperfecta, esto nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Esta vida, ¿no?, con todas sus limitaciones, ¿es una ocasión para vivir plenamente? O sea, no estoy preguntando si la vida puede ser maravillosa y perfecta, porque no lo es. Es bastante, digamos, no sé, tragicómica, por así decirlo, ¿no? Sino que con toda su imperfección, con todo su sufrimiento, con toda la incertidumbre, hemos dicho, con toda, ¿no?, ¿puedo vivir plenamente? Es decir, ¿existe plenitud incluso cuando hay un mal presente? Cuando hay un sufrimiento. ¿Y qué tiene que ver Dios con esto? Porque esto es importante, ¿no? Porque muchas veces uno tiene un concepto de Dios, ¿no?, como el que va a venir a resolver todos los problemas y relativizar mis preocupaciones y, bueno, pues si está Dios, da como un poco más igual, ¿no?, porque ya tengo la respuesta. Yo, personalmente, ¿no?, busco un Dios que no se salte como mi sufrimiento, ¿no?, que no lo reduzca, que no, o sea, ojalá, ¿no?, nos quiten sufrimientos, pero que realmente si estoy pasando por algo malo, ¿no?, es que no da igual. O sea, poder vivirlo todo hasta el fondo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es la realidad, esta realidad imperfecta, un signo de otra cosa. Porque hemos dicho, bueno, queremos entenderlo todo ya y esto no es posible, pero aunque no podamos entenderlo todo ya, podemos intuir algo, ¿no? Podemos vislumbrar algo, ¿no? La realidad me habla de algo más, ¿sí? La realidad me provoca preguntarme algo más, no solo con experiencias duras, como las que hemos hablado del sufrimiento, que a uno le golpea y entonces uno se pone a decir, bueno, ¿y tú dónde estás, Dios, no? Vale, eso es más evidente, sino las experiencias bellas, ¿no? ¿Son bellas porque sí? ¿O tiene un sentido, ¿no? ¿Son bellas por azar o tiene un sentido, ¿no? Las experiencias buenas, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? O como decía, buscamos, ¿no?, la felicidad en una utopía a nuestra medida que, spoiler, no se va a cumplir, porque somos bastante limitaditos, entonces probablemente no se cumpla. De hecho, creo que lo mejor que le puede pasar a alguien, ¿no?, es que no se le cumplan todos sus proyectos exactamente como espera, porque entonces dejas una puerta abierta a que la realidad te sorprenda, ¿sí? Y esto es bonito, luego vamos a hablar un poco del concepto de tiempo, ¿no? Pero es bonito porque algo que yo veo como un mal ahora y digo no tiene sentido desde mi perspectiva, ¿no?, humana del tiempo, a posteriori, no es que no haya un mal, que pueda haberlo, es que
lo entiendo como ese momento integrado en todo lo demás. Y a lo mejor es que no tenía que salir así esta cosa en concreta, ¿no? Es que me lleva a otro sitio que no me habría planteado. Entonces, dejar la puerta abierta a lo imprevisto también es como una condición, ¿no? No querer controlarlo todo, o una condición necesaria para que entre algo que yo no pueda abarcar con mi solo intelecto, ¿no? Que es lo que nos estamos preguntando. Entonces, también es una cuestión importante. ¿Qué más, no? Sí, cuando vemos, ¿no?, que no podemos apresar, ¿no?, el secreto de la felicidad en una fórmula, dice Coca-Cola sí la tiene, la de la felicidad, nosotros no, ¿no? En una receta, ¿no?, buscamos la alienación en lugar de la aventura. O sea, cuando vemos que el mundo como que se tambalea un poco, ¿no?, como que no tengo la fórmula y entonces veo que las cosas no me salen, preferimos desconectarnos de las cosas, ¿no? Cuando estamos como mal, como una inquietud, ¿no? Y entonces nos enchufamos TikTok o Netflix o lo que queráis, ¿no? Y que no es malo en sí, tiene su contexto, ¿no? Y ya está, ¿no? En lugar de aventurarnos a ir hasta el fondo de ese dolor, ¿no? Entonces yo os invito, ¿no?, como condición a mirar a la cara, ¿no?, eso que a mí no me encaja y que no ha salido como yo pensaba, y preguntarme, bueno, pues qué, ¿a dónde me lanza, ¿no? ¿Qué me hace desear, ¿no? ¿De qué es síntoma la insatisfacción que experimento? Porque si yo estoy triste es porque me falta algo normalmente, es porque hay una ausencia de algo, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? ¿Es lo que pensaba que iba a tener y no tengo? ¿O es otra cosa? ¿Sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Y tiene que ver, evidentemente, con la cuestión de Dios, ¿no? Porque es un poco ingenuo pensar que, digamos, que las cosas finitas, ¿no?, las cosas temporales, van a colmar un deseo de felicidad que es inmenso, ¿no? Es complicado. Entonces, os lanzo a esto también, ¿no? Y hablando del tiempo, ¿no?, que mencionábamos, dice C.S. Lewis, ¿no? El humano, ¿no?, dice, toma el tiempo por una realidad definitiva, ¿no? Su medida de tiempo, ¿no? Mi perspectiva temporal, ¿no? No cree que las cosas, no cree en las cosas tal como las ve el enemigo, ¿no? Es decir, si habláramos de un concepto de Dios, ¿no?, diríamos, pues Dios, ¿no?, es un ser omnisciente, ¿no?, que está en la eternidad, que lo ve todo como con una perspectiva, por así decirlo. Y nosotros, que estamos, digamos, situados en un instante del tiempo, que estamos, digamos, inmersos en la corriente del tiempo, no podemos ver las cosas con perspectiva. Entonces, es bonito esto, porque tiene que ver con la pregunta que me hacían ayer, ¿no? Decían, bueno, es que si yo me paso la vida buscando esto y no lo encuentro, o creo que lo he encontrado y tal, ¿no? O, joder, ¿cuándo dejo de buscar, no? ¿Cuándo digo, venga, ya es suficiente y ya está, ¿no? Y digo, joder, es que tú no sabes qué va a ser de tu vida, ¿no? O sea, porque es imprevisible, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta, ¿no?, que el sentido de tu vida, ¿no?, aunque tú no lo veas aquí y ahora, y teníamos la exigencia de vislumbrar algo aquí y ahora, y no desaparece esa exigencia. Parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? Aunque tú no lo entiendas 100% aquí y ahora, por así decirlo, no significa que no exista, ¿no? Y tú no eres dueño, por así decirlo, de tu vida en ese sentido, ¿no? Sino que tienes que dejar, ¿no?, que se despliegue ¿no?, toda tu temporalidad, por así decirlo, ¿no? Que se desarrolle toda tu vida, y que algo que no entiendes con 20 años, a lo mejor lo entiendes con 40, con 60 o el día antes de morirte, ¿sí? O no lo entiendes porque no lo tenías que entender, ¿no? Entonces, esta dimensión temporal es importante, ¿no? Es entender que hay una perspectiva más amplia, por así decirlo, ¿no? Y es a lo que nos invita, ¿no?, el diablo en el libro. ¿Y por qué nos invita a esto? Porque lo que está haciendo, ¿no?, es una crítica del ser humano, ¿no?, que ve, ¿no?, ve las cosas, ¿no?, como con una mirada muy corta, ¿no? Cuando esta expresión que dice, ¿no?, los árboles te impiden ver el bosque, ¿no? Pues va un poco por aquí, ¿no? Bien, entonces, como seres temporales, ¿no?, vemos estos acontecimientos de nuestra vida desde una perspectiva limitada, pero estamos llamados a hacer un camino que exige paciencia y confianza. Y esto es bonito. ¿Y qué tiene que ver la exigencia de quiero vislumbrar algo aquí y ahora, porque si no tiene que ver con esto concreto no me vale, a el no lo voy a entender todo ya? ¿Qué tiene que ver con la confianza? Y esto es importante, ¿no? Y esto tiene que ver con, dice Yusani, hacer memoria de las cosas, ¿no? Es decir, recoger la experiencia, ¿no?, y que lo que ha sido una experiencia profunda me ayude hoy. ¿Y por qué tiene que ver? Porque cuando uno en su vida ha tenido experiencia de descubrir una verdad, de que las cosas tienen un sentido, de darse cuenta de algo importante, ¿no? Todos tenemos momentos luminosos en la vida, ¿no? Y luego todo se pone muy negro. Uno no puede negar que es cierto aquello que le ha sucedido. Puede no verlo ahora, fenomenal, perfecto. Pero no puede negar que es cierto, no, lo que ha visto. No puede negar lo que ha visto. Entonces, si yo no entiendo algo ahora, pero he tenido una experiencia rica que custodio, ¿no? Y esto quiere decir hacer memoria, por eso la experiencia es tan importante, ¿no? Puedo decir, no entiendo nada,
pero tengo la confianza en que, bueno, en que tiene un sentido independientemente de que yo lo vea o no. Entonces, por eso la cuestión temporal es tan importante, ¿no? Bien, ¿qué más, no? Entonces, efectivamente, ¿no? Puede tener algo sentido aunque yo no lo perciba todo ya, ¿sí? He tenido experiencia de eso, entonces yo os pregunto, no hace falta que respondáis, ¿no? Pero para vosotros pensadlo, ¿no? Cuando yo he tenido experiencia de vivir ¿no? algo con sentido, y cuando he tenido experiencia de no entender nada, pero saber que, bueno, que como la vida es rica y es compleja, ¿no? Y es, ¿no? Tiene su temporalidad, que a lo mejor lo entiendo en otro momento, y no angustiarme por no entender nada, nada ahora, ¿no? O sea, tener la confianza de que puedo hacer un camino, ¿no? ¿Cuándo he tenido yo experiencia de esto? Porque los momentos de sufrimiento, de oscuridad, sobre todo, más que de sufrimiento, de falta de sentido, que es peor, es más duro, ¿no? Esto es lo que me rescata, tener la certeza de que es posible, aunque yo no lo vea aquí ahora, porque ha sucedido, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué más dice este hombre, ¿no? Y hemos hablado de la distracción, ¿no? Hemos hablado de, ¿no? De censurar esta pregunta y ponernos Netflix o TikTok o lo que queramos, ¿no? Porque es demasiado duro de mirar la cara, ¿no? Hay una cosa que dice el diablo, ¿no? En el libro que dice, música y silencio, cómo detesto ambos, ¿no? Música y silencio, ¿no? La música, hemos hablado del arte, ayer pusimos música, ¿no? Hemos hablado de que el arte es lo que despierta la dimensión afectiva, lo que me genera un pinchacito, por así decirlo, ¿no? Lo que me provoca, ¿sí? Entonces, una realidad que me provoca y me llama, ¿no? Con una propuesta concreta, ¿no? Y silencio. Silencio, no estamos acostumbrados al silencio en general, ¿eh? Pero digamos, un espacio en el que no entra nada más y me quedo yo a solas, entre comillas, solas, por lo que decíamos ayer, conmigo mismo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tenemos ratos al día en silencio, sin hacer nada, pensando, ¿no? Comiéndonos el coco, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuántos? Entonces, si yo no dejo un espacio para que entren las preguntas y estoy con 1000 cosas a la vez, ¿cómo me voy a preguntar nada? Es que es imposible, ¿no? Y dice el diablo, ¿no? El ruido nos defiende de dudas tontas y de deseos imposibles. No, esto no puede pasar, da igual, me distraigo, ¿no? ¿Cuántas veces vuelvo a TikTok? Que no es por demonizar TikTok para nada, ¿vale? Pero me parece Bueno, sabéis que se ha prohibido en Estados Unidos, ahora ha vuelto, no será porque sí, o sea, tendrán sus motivos, ¿no? Pero, ¿no? ¿Cuántas veces, digamos, ante un dolor que tengo, ¿no? He tenido un día horrible, fatal, he tenido un problema, un sufrimiento, lo he dejado con la novia, lo que queráis, ¿no? Y entonces, en vez de llegar a mi casa y pensar qué dice esto sobre mí y qué es lo que quiero, o qué es lo que no quiero en la vida, me he enchufado una serie o me he puesto con el móvil. ¿Cuántas horas pasáis al día con el móvil? ¿Y cuántas de esas horas, o sea, en proporción, ¿no? Pasáis pensando, ¿no? ¿Y en qué momento, que hay que descansar físicamente, lo que pasa es que hay muchas formas de descansar, y en qué momento, ¿no? ¿No? Esos momentos podrían haber sido de reflexión, ¿no? Y sobre todo, ¿cuántos momentos de esos, ¿no? De estar con el móvil o con la tele o con lo que queráis, eran para evadirme de la realidad que tenía delante? Porque hay muchas formas de disfrutar, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, ¿eh? No quiere decir que esté mal de distraerse, de disfrutar, divertirse, ¿no? Pero ¿cuántas veces ha sido una vía de escape? Y una vía de escape que, como les digo a mis alumnos, es como posponer el despertador del iPhone, ¿no? Yo todas las mañanas me pongo como 10 alarmas porque se me da fatal levantarme, ¿no? Pero la alarma acaba por sonar otra vez y al final me voy a tener que levantar. Y es encima más duro, porque, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Por Dios, por el sentido de la vida, por las cuestiones que me afectan, ¿no? Se pueden posponer, pero no se pueden eliminar. Y el problema es que si yo las maquillo y no las afronto ahora, me van a acabar saltando a la cara, por así decirlo, ¿no? En algún momento. Y por un lado, que va a ser peor todavía, ¿no? Entonces, yo os invito a no posponer las preguntas, ¿no? Que no quiere decir que esté yo el 100% del día rayándome 24 horas, ¿eh? Hay ámbitos y hay espacios, ¿no? Para afrontar esto, pero digamos, no censurarlo porque me va a acabar saltando por otro lado, que va a ser peor, ¿no? Porque yo puedo, digamos, reducir mi humanidad, puedo maquillarla, puedo anestesiarla, pero no puedo eliminarla, porque no dejo de ser humano, ¿no? Entonces, y con respecto a esto, como vamos de tiempo más o menos, ¿no? Yo creo que experimentamos un horror vacui, no sé si a los de arte eso sonará más, ¿no? Pero, ¿no? ¿No? Un horror vacui es una categoría del barroco en la que tenían, digamos, la costumbre de recargar todo muchísimo visualmente con un montón de elementos, ¿no? Que no hubiera ningún vacío, tenían horror al vacío, ¿no? Que no cupiese nada más, ¿no?
Y de aquí horror vacui, ¿no? Nosotros tenemos un horror vacui porque llenamos nuestra vida de actividades, de cosas, de todo, o cuando no hacemos nada, aparentemente porque estamos descansando, nos metemos en una red social y entonces llenamos nuestra vida de imágenes e información visual, por así decirlo, con lo cual también es un horror vacui, ¿no? ¿No? ¿Por qué tenemos esta necesidad de llenar nuestra vida, ¿no? Para distraernos, ¿no? ¿Y qué podemos? Ya he hablado de TikTok, bueno, porque me parece lo más común, ¿no? Pero, y esto tiene que ver luego con, hablaremos del trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero, ¿qué cosas identificamos nosotros en nuestra vida, ¿no? Que son una forma de llenar algo que, ¿no? Que pensamos que es un vacío o que nos da miedo, ¿no? ¿Qué formas tenemos de evasión, de distracción, ¿no? De horror vacui, ¿no? Que no quiere decir que los hobbies sean malos ni nada de esto, ¿no? Pero que uno sabe cuando se mete en Instagram, en mi caso, yo es que TikTok ya me pierdo, ¿no? Pero uno sabe cuando se mete en Instagram porque hay algo interesante que le llama la atención y que le nutre, ¿sí? O simplemente se divierte y también está bien, ¿no? Y uno sabe cuando se mete en Instagram para evadirse y que pasen 3 horas, ¿no? De la tarde. Entonces, pero esto lo puede decir uno mismo, porque es quien mejor se conoce, ¿no? Entonces, os lanzo esta pregunta, ¿no? Que es importante, ¿no? Porque si yo no identifico esos momentos, no voy a poder introducir los otros que aquí nos interesan, ¿no? Porque tiene que cambiar algo en mi experiencia, algo en mí. Es más, precisamente porque hemos hablado del afecto, la inteligencia, la voluntad, ¿no? Si yo tengo, digamos, el sentimiento, ¿no? O la inquietud, que es un sentimiento, ¿no? En cierto sentido, de estas preguntas profundas que a lo mejor no son directamente sobre Dios, pero son sobre para qué está hecha mi vida, ¿vale? Que viene a ser lo mismo, ¿no? ¿No? Si yo tengo sentimiento, hago una reflexión, punto número 1, porque lo normal es tener el sentimiento y apagarlo, ¿no? Posponerlo. Pero si yo tengo el sentimiento y hago la reflexión de es importante, merece la pena, me renta, por así decirlo, vivir intensamente, me renta hacer caso a esto, ¿qué hace la voluntad? Actuar en consecuencia. Y entonces busco el espacio, el silencio, los amigos y el ámbito académico, ¿no? Para poder mirar estas cosas, ¿no? Bien. ¿Qué más, no? Y entonces, relacionado con esta distracción, con este horror vacui, ¿no? Digamos que tenemos, ¿no? Como la necesidad absoluta de novedad, que viene a ser una forma diferente de exactamente lo mismo, ¿no? Dice el diablo, ¿no? Aislamos y exageramos el natural placer del cambio. Hay cambios que son buenos, el cambio no es malo en sí, ni bueno en sí, ¿vale? Y lo distorsionamos hasta una exigencia de absoluta novedad. ¿Por qué tenemos exigencia de novedad? ¿Por qué necesitamos tanto cambio? ¿Por qué necesitamos que todo vaya tan deprisa, ¿no? Porque nos cansamos rápido de las cosas y necesitamos otra nueva. Este cansarse rápido de las cosas y necesitar otras nuevas, ¿no? ¿Qué vacío está llenando? Y eso es importante. Y ese vacío tiene que ver con esto. ¿Qué vacío está llenando? Porque lo que tenemos es necesidad de colmar algo, de colmar un deseo, ¿no? Y eso tiene que ver desde el consumismo más básico, ¿no? Hasta otros tipos de novedad, ¿no? ¿De dónde viene esa necesidad de estímulos constantes, ¿no? Que acogemos acríticamente? Estímulos constantes, ¿no? ¿No? Todos estos que decía, vemos en Instagram, en TikTok, en redes, ¿no? En estas cosas, ¿no? Que acogemos acríticamente. Hemos dicho, una de las dimensiones fundamentales de la persona es la inteligencia, que tiene que ver con ¿no? Formarse un criterio. Y nos está faltando una pata, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque tenemos necesidad de consumir todo el rato, de llenar nuestra vida, ¿no? De llenar un vacío. Esto, que puede parecer malo en sí, hemos dicho, es un síntoma de algo más profundo, ¿no? Entonces, ¿de qué es deseo este deseo? ¿No? Y esto es importante, porque si no lo está cumpliendo lo que estamos consumiendo, porque si no, no estaríamos todo el día así y no nos cansaríamos tan rápido, ¿de qué es deseo este deseo? A lo mejor tiene que ver con una vida plena y con sentido, ¿no? Y no con una vida distraída, ¿no? Y en ese sentido es interesante porque la distracción, ¿no? Se podría decir que es lo contrario de la atracción, ¿no? Es decir, yo me distraigo para evadirme. Cuando realmente algo me atrae, ¿no? Atrae el sentimiento del que hemos hablado, me pego a ello y entonces vivo intensamente. Entonces, otra, digamos, condición indispensable para plantear esas preguntas, ¿no? Es identificar qué me distrae y qué me atrae en la vida, ¿no? Bien. Y vamos a hablar, ¿no? De los fines y de los medios, que ya hemos, digamos, hablado en cierto sentido, ¿no? Y con esto creo que vamos a ir terminando, ¿no? ¿No? Dice el diablo a su sobrino, una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre. Importa muy poco qué clase de fin mundano persigas, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo confunde al paciente el diablo? Pensándole que los fines pequeñitos que persigue en su vida son su fin último.
Y entonces se da la vuelta a la tortilla, por así decirlo. Y los fines últimos los utilizo como un medio, los rebajo de categoría. A este respecto, ¿no? Me gustaría que nos preguntáramos, ¿no? Y eso es importante. ¿Cuál es el fin último de mi vida, ¿no? El trabajo, el dinero, la salud, el bienestar, la felicidad, hemos hablado antes, yo no estoy muy de acuerdo que sea la felicidad en sí. El éxito, ¿qué es lo que idolatro, ¿no? Un ídolo que es un pequeño dios, etimológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que idolatro, ¿no? ¿Acaso hay algo que realmente permanezca a todo esto, ¿no? A todo, perdón. O todo está llamado a perecer, ¿no? Porque si yo digo, tío, el sentido de mi vida es este trabajo que no sé qué. El día que te quedes en paro, la has fastidiado. El sentido de mi vida es ir al gym, ¿no? Todo el rato y estar súper sano y entonces no tener nunca ninguna enfermedad. Y el día que estés enfermo e incluso incapacitado, a lo mejor, tu vida ya no tiene sentido. El sentido de mi vida es encontrar a la persona, ¿no? Que me dé la felicidad. Que no va así del todo, ¿no? ¿Y si se muere? ¿O te sale rana? ¿Sí? Entonces, esta pregunta es importante, ¿no? Porque hay algo, digamos, que permanezca y eso tiene que ver, ¿no? Con la cuestión de Dios. Entonces, otra cosa que nos puede ayudar, ¿no? Es identificar estos medios que vemos como fines. Y ojo, no quiere decir que los medios sean malos. El dinero no es malo, el trabajo no es malo, el amor no es malo, sino que tienen un sentido dentro de una jerarquía, por así decirlo, ¿no? Y de hecho, cuanto uno más, digamos, orienta su vida hacia ese sentido último, puede darle a esos medios, ¿no? La importancia que merecen, ¿no? Porque no es lo mismo amar, ¿no? O idolatrar el dinero por el dinero, o el dinero porque, por ejemplo, me ayuda a construir una vida feliz, a tener una casa, ¿no? Está complicado, tener una casa, ¿no? En la que estar con mi familia, ¿no? Lo que sea. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es. Y yo siempre le pregunto a los alumnos, ¿no? Les invito, ¿no? A tirar del hilo. Eso es, ¿no? Es un ejercicio interesante, ¿no? Y les digo, bueno, ¿por qué creéis que yo me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana, ¿no? Lo primero que me dicen es, pues, para ir a trabajar, obvio, ¿no? Por placer no es, ya os lo aseguro, ¿no? Y le digo, ¿pero ¿para qué voy a trabajar? Y dicen, pues para ganar dinero, ¿no? Yo, es verdad. O sea, me tendré que ganar la vida, ¿no? Es en parte verdad. Pero ¿por qué aquí y no en otro sitio? E incluso, ¿para qué quiero el dinero, Porque yo el dinero no. Digo, porque yo tengo una hipoteca que pagar, una familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para tener estructura, ¿no? Para tener una vida feliz, ¿no? ¿Y por qué ese trabajo y no otro? Porque hay trabajos más lucrativos, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Pues que tiene un sentido para mí, ¿no? Porque tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda del bien, con la búsqueda de la belleza, ¿no? Entonces, yo os invito a todos, ¿no? Para llegar a esa cuestión última, a tirar del hilo de las, ¿no? De las necesidades más básicas que tengáis, de las preguntas más tontas, ¿no? ¿Por qué me levanto yo de la cama todos los días? Porque toca. Si me levanto de la cama, aunque crea que es porque toca, normalmente es porque tengo un mínimo de esperanza de que pase algo ese día interesante. Un mínimo, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Y ya para ir terminando con esto, ¿no? Porque estamos en la universidad, ¿no? Y es importante, digamos, entenderlo. Detrás de cada pequeño fin que perseguimos, ¿no? Hay una búsqueda de sentido, ¿no? Esta es mi hipótesis, ¿vale? Alguien que crea en el absurdo podrá decir que me lo estoy inventando y está fenomenal que lo descubra por él mismo, ¿no? Pero yo os lanzo, digamos, ¿no? Esta provocación, ¿no? Entonces, nuestra tarea como universitarios, ¿no? Y como personas, pero como universitarios, ¿no? Que cultivamos el pensamiento crítico, ¿no? Que nos hacemos preguntas últimas, que acudimos a recursos intelectuales, pero también como personas, porque toda persona tiene necesidad de esto, ¿no? Es, digamos, hacernos conscientes, ¿no? De que detrás de cada decisión que tomamos, detrás de cada pregunta, detrás de cada una, de verdad, aunque sea ir a hacer la compra. Pues si yo voy a hacer la compra, bueno, irán vuestros padres, supongo, o no, que viva solo, ¿no? Pero si yo voy a hacer la compra es porque necesito, ¿no? Al supermercado comer algo, ¿sí? ¿No? Y si necesito comer algo es porque necesito, digamos, mantenerme con vida, alimentarme. Y si me mantengo por vida es porque creo que merece la pena mantenerme con vida. Entonces, ¿por qué creo que merece la pena mantenerme con vida, ¿no? Detrás de cada decisión aparentemente anodina, cotidiana, ¿no? Que uno pues no se plantea, hay una búsqueda de sentido o hay una creencia de sentido, ¿no? Entonces, yo creo, personalmente, ¿no? Que todo el mundo, sea consciente, sea inconsciente, lo decía ayer, ¿no? Tiene una hipótesis de respuesta o una respuesta a la cuestión de Dios y a la cuestión del sentido de la vida, que en el fondo es la cuestión de Dios, ¿no? Y actúa en consecuencia. Todo el mundo. Claro,
Si yo quiero ser realmente libre, tendré que, punto número 1, hacerme consciente de qué respuesta me estoy dando, ¿no? Y juzgar si es razonable o no. Porque si yo no la he juzgado, lo más corriente, lo más normal, es que yo esté, digamos, asumiendo una respuesta, ¿no? Impuesta desde fuera, heredada, ¿no? Digamos, del ambiente predominante, ¿no? Y que no sea del todo mía, ¿no? Entonces, el universitario tiene el deber moral incluso, ¿no? De hacerse consciente de esta respuesta, ¿no? Criticarla con el riesgo y la inseguridad que eso supone, ¿vale? Esto es lo difícil, ¿no? Esta honestidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y, digamos, y poder elaborarla, ¿no? Trabajarla, ¿no? Y, digamos, no soltarla nunca, esta pregunta, ¿no? Esa es la tarea universitaria, ¿no? Entonces, más o menos ya terminaría, ¿vale? Por si hay preguntas. Dicho esto, bueno, y resumiendo un poco, ¿no? Por encima, ¿no? Por recapitular, ¿no? Hemos visto que como condiciones, ¿no? Para estas preguntas últimas es importante, ¿no? Que toda la persona esté con todas sus dimensiones, ¿no? En la realidad, ¿no? Que partamos de la experiencia, ¿no? Y que entendamos que es una cuestión compleja, que no es solo un problema, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a anunciar rápidamente, aunque ya os llegará, para los que estéis apuntados con los créditos, ¿no? el trabajo, ¿vale? Pero a mí me parecería, ya os pondrán por escrito los detalles, bastante interesante, digamos, hacer una reflexión sobre 2 cartas, ¿no? Del libro de C.S. Lewis. Cada carta, habéis visto, trata como de un tema en concreto o temas en concreto, ¿no? De estos, ¿vale? Hacer una reflexión sobre 2 cartas, ¿no? Analizando por qué C.S. Lewis considera que es una reducción de la experiencia y buscando para cada una de las cartas en vuestra vida una situación análoga, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado esto, ¿no? Me ha pasado, digamos, vivir la vida así en algún aspecto, ¿no? Y, digamos, hacer una propuesta, ¿no? Una alternativa para vivir, ¿no? Esa situación, digamos, de una forma distinta, que sí que digamos, me permita plantearme esas preguntas últimas, ¿no? Y de alguna forma conectarme con algo trascendente, ¿no? No estar solo en lo inmediato. Los detalles de formato y todo esto ya os llegarán. La idea es que ahora podamos abrir un poco también el diálogo. Lo que ha estado explicando aquí Paula, pues al final son cosas complicadas, cosas profundas y cosas que, queramos o no, ahora a lo mejor no, pero en algún momento de nuestra vida nos va a apelar, ¿no? Y constantemente en nuestra vida nos encontramos en estas situaciones. Entonces ahora es el momento también de darle la oportunidad también a Paula a clarificar si algo no nos ha quedado claro, entrar en debate. Así que sentíos libres. Rocío, siempre que está aquí arriba, dice que somos especialistas en esperar y en aguantar el silencio hasta que preguntéis. Una pregunta, ¿puedes aclarar lo del tema de las dimensiones? ¿Cuántas eran? 3. Aclaración, ¿vale? Esto evidentemente es una clasificación muy genérica, ¿vale? Que nos, digamos, nos ayuda, ¿no? A hacer este resumen para entendernos a nosotros mismos, ¿vale? Pero creo que es una buena forma de entendernos, ¿no? Hablábamos, ¿no? De la dimensión afectiva, ¿no? Del afecto, ¿vale? Por desarrollarlo un poco más, ya que preguntas, porque es interesante, ¿no? Son cuestiones antropológicas, pero que nos ayudan como base para esto. El afecto, ¿no? Que al final tiene que ver con el cultivo de la sensibilidad, ¿no? Y con la captación de la belleza de las cosas, ¿no? Ahí donde se sitúa el sentimiento, la primera. La segunda, la inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Y el formarse un criterio, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento crítico, que digamos que es de donde se podría centrar más la universidad en general, aunque como es toda la persona la que está, es toda la persona, ¿no? Y hablamos, y perdón por el paréntesis, ¿no? Pero cuando hablamos de la dimensión de la inteligencia, que es la dimensión de la razón, y eso tengo que decirlo porque estamos donde estamos, ¿no? Hablamos de una razón, digamos, ampliada, ¿no? No es una razón puramente lógica, por así decirlo, ¿no? Sino que es una razón, digamos, que se relaciona con el resto de dimensiones, ¿no? Por eso hablábamos de la unidad, ¿no? No es una razón, digamos, fría, abstracta, ¿no? Y la tercera dimensión, la de la voluntad, ¿no? Que es la que persigue el bien, la que persigue ejercer el bien, ¿no? Y la que tiene que ver con forjarse un carácter. Bueno, es que has dicho que como cuando sabemos la respuesta, cuando nos hacemos una cuestión, has dicho que cuando averiguamos la respuesta y pensamos que es la correcta, para saber si es la correcta tenemos que ponerlo a prueba o algo así. Entonces, ¿puedes como aclarar cómo se puede poner a prueba eso? Por favor. Lo voy a intentar, ¿vale? Entonces, a lo que me refiero yo con esto, ¿no? Es que uno, digamos, puede tener la tentación, ¿no? de decir, ya me lo sé, ¿vale? Y no es tanto la cuestión de, bueno, es imposible que lo sepamos todo, ¿no?
Pero decir, a lo mejor yo en mi ya me lo sé, voy más o menos acertada. Quiero decir, a lo mejor sí que estoy más cerca de la verdad que otras personas o no, ¿vale? No es tanto una cuestión de eso. Es más una cuestión de que si yo no entiendo esa hipótesis, ¿vale? Que tiene que ver con cada circunstancia concreta de mi vida, ¿vale? Para mí es algo abstracto. Puede ser incluso a nivel teórico más o menos acertado, pero es algo abstracto, es algo que no me mueve ni un centímetro. Ahora pongo un ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando digo ponerlo a prueba, ¿vale? Lo que estoy queriendo decir, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? de cosas más concretas de Dios, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, yo hablo del sufrimiento, ¿no? Y esto ya depende de la fe que tenga cada uno, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿no? Dios ama, ¿no? a las personas con todo lo que son, ¿no? Y el sufrimiento, ¿no? Digamos, no es algo 100% malo, sino que es una ocasión, ¿no? Para poder conocerle a Él, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si es verdad, porque a lo mejor a mí no me compensa, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta, ¿no? O cuando yo digo, ¿no? Que, bueno, sí, que Dios es algo que yo puedo descubrir, ¿no? A través, digamos, de las experiencias más cotidianas, porque la realidad, ¿no? Es un signo de Él, por así decirlo, ¿no? Es algo que me habla de Él. Pues vamos a ver si toda la realidad es un signo de Él realmente o es algo bonito que nos decimos para contentarnos, ¿no? Porque a lo mejor hay cosas que no me dicen nada, entonces, o sea, como que yo hago una invitación, digamos, a tirar por ese camino, ¿no? Sobre todo porque si no, nos acabamos creyendo cosas que realmente no nos conmueven nada, ¿no? O cuando yo, por ejemplo, no sé, sí, o sea, yo digo, por ejemplo, y esta digamos que es como la primera cuestión que hay que poner a prueba, diría yo, ¿no? Yo digo, merece la pena, por así decirlo, vivir, ¿no? con esas preguntas, merece la pena porque es más correspondiente. Ponla a prueba, porque a lo mejor te cansas y la vida no te compensa así. O a lo mejor, como alguien que tiene fe y que practica, digo, no, imagínate, la Iglesia dice, bueno, no solo esto es más complejo, ¿no? Pero ¿no? que ir a misa es algo necesario, ¿no? Necesario y bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Otras religiones dirán otras cosas, ¿no? Bueno, hay un punto de confianza, sí, en cierto sentido, pero a nivel interno, si yo eso lo hago de forma automática, y esto es una opinión muy personal, ¿eh? Si lo hago de forma automática porque lo tengo que hacer y punto, y estoy ahí y luego me voy y ya está, pues nada, si yo estoy ahí con todos los sentidos puestos, ¿no? Y proponiendo a prueba de verdad, decir, oye, realmente esto me aporta algo en mi vida, pero claro, para eso tengo que estar ahí, no como quien, yo qué sé, va a cualquier sitio a figurar y ya está, a calentar la silla, sino con todo mi afecto, con todas mis preguntas, con todas mis preocupaciones delante, ¿no? Entonces veré qué tiene que ver con mi vida. Y no tengo que tener miedo de plantear eso, ¿no? Si estoy ahí porque sí, porque me lo han dicho, no, ojo, y con eso hago un matiz, ¿no? Hay una diferencia entre hacer las cosas porque tienen que ser así, me las han dicho, y hacerlas porque, aunque yo no lo entienda ahora, me fío, porque he intuido un bien en eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ponerlo a prueba. Si no responde a la necesidad más profunda de mi corazón, es que me voy a acabar cansando, porque voy a ir por pura fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad caduca, porque no somos perfectos, ¿no? Entonces, me refería un poco a eso, ¿sí? Yo, simplemente por añadir una cosa, yo creo que todos tenemos experiencia de algo en nuestra vida que nos interpela profundamente, ¿no? Todos tenemos esas cosas que nos gustan de verdad y que verdaderamente tenemos la experiencia de hay cosas que nos llenan, ¿no? y en momentos particulares en los que nos damos cuenta de, es que esto me encaja a mí, ¿no? El poner a prueba también es mucho de eso, ¿no? Muchas veces consideramos que el encontrar como una respuesta es como yo me tengo que amoldar a un algo, ¿no? Y siento a veces que tengo que ser alguien que yo no soy para que me encaje esto que me están diciendo, ¿no? De ahí ese poner a prueba. Pero la gracia al final de la verdad con mayúscula es que me abarca y me supera. Entonces, pensad, y es bueno que pensemos, yo intento recordármelo constantemente en esas experiencias en las que a mí me pasa mucho cuando yo soy de mar, me encanta ver el mar, y cuando veo el mar tengo una experiencia de algo que es la enormidad completa, ¿no? Y aquello dices, vale, es algo completamente más grande que yo, pero aquí estoy bien, ¿no? Esto me encanta, esto verdaderamente me habla de algo más grande, ¿no? Porque muchas veces ese poner pruebas también lo vemos desde una perspectiva como súper racional, pero en nuestra vida no siempre tenemos que hacer como cosas
con silogismos y muchísimo razonamiento, ¿no? Sino que las cosas nos encajan, ¿no? No nos enamoramos porque decidamos enamorarnos, sino que hay cosas que dicen, es que esto me ha llamado la atención, ¿no? Y ese es un primer lugar por el que tirar y una primera muestra de decir, oye, pues aquí hay algo, ¿no? Voy a tirar del hilo. ¿Y cómo se tira del hilo? Pues viviendo, poniéndome a mí en contra del otro, ¿no? Y viendo a ver cómo vivo frente a esa pregunta que se me está poniendo delante. Entonces yo sí, animaros a recordar esas experiencias en las que os habéis sentido completados por aquello que contempláis, ¿no? De esto me encaja. Y por ahí es. Si pensáis que existe diferencia y si existe, o vosotros pensáis que existe, ¿cuál es o cuáles son entre, por un lado, el sentido que tiene que las cosas sean como son y el sentido que esa cosa concreta aporta a mi vida? O sea, yo puedo entender, por poner un ejemplo, hablando de Dios, por ejemplo, yo puedo deducir de la realidad que exista un Dios y afirmar que tiene sentido que exista un Dios que haya creado las cosas tal y como son, y puedo decir, vale, tiene sentido, le veo el sentido a eso, pero pueden no aportar nada de sentido a mi vida y ser simplemente una pieza de información más que yo añado a todo el conjunto de datos que tengo que manejo en mi cabeza, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si hay diferencia y si la hay, cuáles son esas diferencias, ¿no? Por supuesto que la puede haber, por supuesto. Me parece muy buena pregunta. Claro, a ver, es una pregunta complicada, ¿eh? Pero, claro, por un lado, ¿no? Nos estamos preguntando si, bueno, ¿no? Hay un sentido en sí, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y que eso no tenga nada que ver con el sentido de mi vida. Incluso que yo reconozca, ¿no? Que tiene un sentido y que aporta algo a la vida, pero que para mi vida no tenga que ver nada. Entonces, desde mi punto de vista, y es mi punto de vista, y por eso digo que la experiencia es tan importante, porque esto uno luego tiene que testarlo en la experiencia. O sea, yo a nivel teórico puedo estar súper convencida, sí, de Dios, y de que hay un Dios, y de que da un sentido a la vida y todo eso, y digo, es razonable a nivel teórico, o sea, me parece razonable, ¿no? Y que no me mueva ni un centímetro. Y de hecho yo, y te lo pongo en la experiencia personal porque creo que es lo más auténtico de lo que puedo partir, ¿no? Yo he estado así durante años, ¿no? O sea, diciendo a nivel teórico, a nivel filosófico en este caso, ¿no? Súper bien, me convence, ¿no? Genial, ¿no? Y que no me mueva ni un centímetro, ¿no? Entonces, ¿por qué yo he insistido tanto en la dimensión afectiva, por así decirlo? No sé si esto responde a tu pregunta, ¿no? Porque lo que decía, si esta, digamos, conclusión, si quieres, sobre lo que es Dios y el sentido que tiene, que me puede convencer, no parte de una necesidad personal, ¿vale? Y si parte de una necesidad personal, entonces ya es una búsqueda dramática, ¿eh? Y entonces realmente lo pongo a prueba. Y no, digamos, lo que decía antes, ¿no? Viene digamos, a aterrizarse constantemente por la experiencia y no está mi afecto implicado. Bueno, entonces es que puede ser que el sentido de mi vida no tenga que ver con este Dios. Y aquí me meto en una cuestión todavía más compleja, ¿no? Pero es que has preguntado, entonces ya está, ¿no? Claro, no es lo mismo un Dios, digamos, impersonal, distante, ¿no? Ese Dios de los filósofos que a nivel teórico guay, ¿no? O sea, encaja bastante bien, ¿no? Pero que a mí no me provoca ni lo más mínimo que la hipótesis de un Dios personal que se preocupa por mí y que me abraza con toda mi humanidad. No es lo mismo. Entonces, ahora bien, yo ese Dios personal que incluso puedo concebir como una idea, porque es algo que me han transmitido, si yo no lo experimento en mi vida, si no hay algo en mi vida que me haya hecho, digamos, vivirlo o verlo de alguna forma, no me va a mover nada. Entonces, en resumidas cuentas, no sé si respondo porque es una cuestión compleja, pero creo que una cosa es la idea que uno tiene de Dios. Y otra cosa, y esta es una cuestión súper misteriosa, es que creo que le tiene que haber pasado algo en la vida. Le tiene que haber pasado algo en la vida. Y me parece una cuestión misteriosa porque a mí me hace preguntarme, porque hay gente que, entonces cuando me pasa algo en la vida, entonces tiene que ver con el sentido de mi vida, porque es que lo veo en cada circunstancia, ¿no? Porque ya no puedo negarlo, por así decirlo, ¿no? Pero por supuesto puede haber una disociación entre un Dios que en sí tiene sentido y que me convence, pero que en nada tiene que ver con mi dimensión afectiva, ¿no? Y yo me pregunto, y es una pregunta abierta, que yo sigo teniendo, ¿no? Porque hay gente que le pasa algo en la vida, por así decirlo, ¿no? Que se encuentra con Dios no desde la teoría, sino desde la vivencia, y gente que no. ¿Sí?
a mí esto me provoca bastante porque me parece un misterio. O sea, no entiendo cuál es el criterio y creo que es una pregunta importante. Entonces, no sé si he respondido del todo, porque me parece complejo, pero a Andrés le pasó la pelota y... Pues la verdad es que yo no iba a añadir mucho. Lo que me sale preguntarte directamente es, o sea, qué concepción o la persona que pueda creer eso, ¿no? Entre, vale, existe Dios, pero es la respuesta a mi pregunta por el sentido. Me saldría a preguntar, vale, ese Dios que afirmas que existe, ¿cómo es? ¿No? Y lo que me saldría desde una perspectiva súper de profe racional es debatir sobre esa idea de Dios, si verdaderamente cumple las características de lo que verdaderamente crees que tiene que ser Dios, ¿no? Porque a veces tenemos una idea muy particular de lo que es Dios y a veces lo metemos como en una cajita, ¿no? Y decimos, de aquí no sale porque esto es así y si existe un Dios tiene que ser de esta forma, ¿no? Y es verdad que muchas veces también intentamos imponer nuestra propia normativa, ¿no? Nuestra forma de ver ciertas cosas a una realidad que en principio nos supera, ¿no? Entonces, si verdaderamente partimos de la base de que puede existir un Dios, ahí lo que hay que hacer es pelearse con esa idea de Dios para ver cómo es, ¿no? Y luego ya ver si responde a ese sentido. Pero a mí lo que me saldría es pelearme contigo, ¿no? Y decir, vale, vamos a llegar al fondo de qué idea tienes de Dios, ¿no? Y ver si responde o no. Perdón, un pequeño añadido, ¿no? Con lo que ha dicho Andrés, por juntar cosas, ¿no? Yo he dicho, es que de verdad, y me parece misterioso, porque me dices, Paula, ¿con qué derecho dices esto? Yo es que lo que he visto, o sea, no entiendo muy bien por qué es así, ¿no? Pero te tiene que pasar algo en la vida. Entonces, hay gente que no le pasa y me parece misterioso. Entonces, claro, con lo que dice Andrés, ¿no? Bueno, es que una cosa es el concepto de Dios y otra cosa es la vivencia de Dios. ¿Y por qué es importante esto, no? Y porque he dicho antes lo de testar, ¿no? Lo de aterrizar las cosas. Porque no es lo mismo formularle la pregunta de qué tiene que ver el sentido de mi vida con que yo piense que sí, Dios aporta un sentido, pero en realidad no termino de ver la conexión. No es lo mismo preguntarse eso desde una postura que intenta encajar esa idea que se tiene de Dios, ¿no? en la realidad, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? O la realidad más bien en esa idea, ¿no? Y si se salta esa idea, bueno, es que ya no es Dios, ¿no? A preguntarse, y entonces ya no estamos en el plano de la teoría, ¿no? Solo, que me muestra la realidad por sí misma de lo que es Dios. Y para eso, repito, me tiene que haber pasado algo. Entonces, a eso me refiero con digamos, ese aterrizaje, ¿no? Que yo creo que la única condición de posibilidad, y no estoy cerrándolo, para descubrir si el sentido concreto de mi vida, porque no es el sentido de la vida en plan filosófico, es de mi vida, que es la que me importa, ¿no? Tiene que ver con ese Dios que a lo mejor me parece algo plausible, ¿no? La única forma de verificarlo, ¿no? Es partiendo de la hipótesis de que tengo que estar atento a qué sucede en la realidad y qué me dice de Dios, si es que me dice algo, esa realidad que sucede, ¿no? Y, digamos, provocar esa comparación entre lo que sucede en la realidad y cómo me habla la realidad, ¿vale? Y la idea con la que yo venía, ¿no? De Dios, ¿no? De casa, ¿no? Por así decirlo, que es un poco lo que ha dicho Andrés, ¿sí? Bueno, mi pregunta era que hemos mencionado varias veces que para poder plantearnos estas pues, cuestiones últimas, bueno, lo de la unificación pues, de todas las dimensiones de la persona, bueno, como varias características que hemos mencionado, ¿no? Y una de ellas era que tiene como que partir de la experiencia personal. Pero yo me pregunto que yo creo que hay como ciertas cuestiones o que yo me planteo en ciertos ámbitos como que yo me quedo pensando que yo no he experimentado personalmente, o que no he experimentado aún, o que no sé ni siquiera si voy a experimentar, y como que aún así me paro en ello y reflexiono, por poner un ejemplo, yo qué sé, la relación madre-hijo, cómo es, por qué es tan fuerte, por qué tal. No es algo como que yo haya experimentado porque no soy madre, pero bueno, eso es un ejemplo como de otros muchos. Pero que, o sea, mi pregunta al final es si es como un condicionante último para que yo pueda preguntarme que tenga que salir de una experiencia mía personal. O sea, yo creo que ahí es mucho de la diferencia en lo que estaba diciendo Paula, ¿no? Que una cosa es ser capaz de, o sea, de razonar una existencia de Dios, y otra cosa es tener, o sea, un convencimiento de que viene de la experiencia, ¿no? O sea, racionalmente la existencia de Dios, pues es, o sea, hay mucha gente que ha pensado mucho sobre esto, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues yo 100% te puedo demostrar racionalmente, ¿no? Porque tiene que haber una causa primera, entonces eso podemos equivalerlo a algo parecido a Dios, ¿no? Pero aquí el tema es que no, como estábamos hablando de en qué tipo de Dios, o sea, qué tipo de Dios estamos buscando, ¿no? Si existe un Dios, qué tipo de Dios es.
yo creo que también en relación con lo que decía Paula, el conocimiento de un Dios que esperamos que exista, si existe, nos tiene que interpelar completamente, ¿no? No solo a nuestra razón, no solo a nuestro lado, sino que tiene que verdaderamente ser una respuesta, y una respuesta no racional, ¿no? No de como quien hace una ecuación. Además, yo soy de letras puras, entonces a mí la respuesta a una ecuación me da absolutamente igual, ¿no? Pero puedo decir, si la respuesta a X es 2, y sé que esa es la respuesta, pero tampoco me interpela, ¿no? O sea, si existe un Dios, y el Dios al menos es bajo el criterio que yo confío que existe, es algo que me tiene que interpelar completamente, ¿no? Y eso es en mi vida particular. Que es lo bonito, ¿no? Es en lo particular, es en tu vida. Que tu vida es diferente a la persona que tienes sentada al lado, y también le interpela a esa persona. Porque digamos que se inserta dentro de lo que tú eres. Y eso depende de lo que tú eres, y de tus experiencias, y de lo que te ha pasado, de lo que no te ha pasado, ¿no? Entonces, yo puedo intentar hacer razonamientos y pensar sobre según qué cuestiones. Está súper bien, ¿no? Es una forma de ir ahondando, de ir haciéndose preguntas, ¿no? Pero esa respuesta tiene que ser mía y personal, ¿no? Que también apela a otra persona, pero de una forma diferente, porque somos diferentes. ¿Me explico? Sí. Yo quería añadir algo con respecto a esto. Suscribo todo lo que dices y mira, me llama la atención porque has hablado, por ejemplo, de la maternidad y todo esto. Entonces, tengo que poner este ejemplo, ¿no? Yo soy madre, tengo un niño de 2 años, ¿vale? Y mira tú que yo, vamos, todo lo que he leído antes de ser madre, me he hinchado a leer, porque además yo cuando se me aparece algo en la vida, yo estudio, investigo por deformación profesional, ¿no? Claro, en este caso concreto, ¿no? Mi experiencia es que, evidentemente, el acercamiento teórico a las cosas no es que sea falso, ayuda mucho, desde luego, ¿no? Y sirve como una orientación, ¿no? Muchas veces necesaria. Pero claro, de la teoría a la realidad hay un abismo muchas veces, ¿no? Y yo con esta cuestión en concreto, una vez que he sido madre he dicho, pero ¿esto qué es, no? Es que no tiene nada que ver. Pero porque no es lo mismo, no solo por la profundidad del conocimiento, ¿vale? Un conocimiento teórico que un conocimiento experiencial, sino no solo por la profundidad, ¿no? O el rigor, si quieres, o ¿no? Lo completo del conocimiento, ¿no? Sino sobre todo por cómo lo integro yo en mi persona. O sea, cuando yo digamos, alcanzo un conocimiento por la experiencia, eso se me queda grabado, o sea, eso deja una huella en mí, me afecta, si es verdadero, me afecta de tal manera que realmente me configura como persona. Y algo que conozco a nivel teórico me puede influir, por supuesto, pero no es lo mismo. Por eso yo decía antes, bueno, es que yo puedo creer en un Dios, digamos, teórico, ¿no? Puedo ser teísta, en este caso, ¿no? Yo he sido teísta muchos años, ¿no? Y no me he movido ni un centímetro, te lo puedo asegurar, ¿no? Y estaba súper convencida. Y otra cosa es tener una experiencia, digamos, concreta de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque si yo estoy hablando del sentido de mi vida, que es lo más importante de mi vida, porque otras cuestiones serán secundarias, pero el sentido de mi vida, perdón, es lo más importante de mi vida, yo necesito, lo que decía Andrés, una respuesta exhaustiva que abarque todos los ámbitos. Y todos los ámbitos y todos los factores de mi persona no son solo racionales, son afectivos, ¿no? Tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con el terreno concreto. Entonces, no es que yo no pueda alcanzar cierto tipo de certeza a nivel teórico, sí puedo, pero se está saltando, digamos, un factor de mi persona y por lo tanto se va a acercar a la verdad, pero no va a ser tan potente, tan intenso, tan completo, tan exhaustivo, ¿no? Y lo que decía él también, ¿no? Es que, joder, si yo quiero una respuesta que no se salte mi individualidad, mi particularidad, mi sensibilidad concreta, ¿no? Que yo llegue por un camino súper personal, que no se salte ni un instante de la historia de mi vida, ¿no? Porque lo teórico no abarca todos los instantes de la historia de mi vida, ¿no? Que abrace toda mi historia. Entonces, para eso también hace falta la experiencia. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿no? Por resumir, ¿no? Creo que sí que se puede alcanzar cierto conocimiento bien orientado y verdadero, pero para mí, personalmente, y esto tiene cada uno que ver cómo responde, no es suficiente, ¿no? Yo necesito algo más, por así decirlo, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente de la carta que era el número, pero era la carta más grande, la más larga, que estás hablando como de las dos formas de ver las cosas, como lo físico y como lo subjetivo. Y claro, a mí esto me lleva como a pensar y replantearme en este juego que puedo hacer como el diablo contigo, de como qué es la realidad para uno mismo. Lo que uno ve, observa, cuenta y tiene certeza que existe, o la interpretación y subjetividad que hace uno de ello.
Muy buena pregunta, ¿no? Lanzo hipótesis, ¿vale? Este tema, digamos, es muy discutido a lo largo de la historia del pensamiento y se sigue discutiendo, por lo tanto yo te voy a dar una hipótesis, ¿no?, de respuesta. Por simplificarlo un poco, ¿vale? Porque es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero simplificándolo mucho, podríamos decir... Aquí tenemos como dos cuestiones, ¿vale? Por un lado, la dimensión matérica de las cosas, ¿no?, y la dimensión inmaterial, ¿vale? Esa es una clasificación, ¿sí? Y por otro lado, aunque parece que se corresponden de alguna forma, ¿no?, la dimensión, digamos, objetiva de las cosas, los objetos que yo conozco, ¿no?, la realidad que tengo fuera, ¿no?, y lo que tengo yo dentro, ¿no?, ¿vale? Hay cierta correspondencia, aunque no del todo, ¿no? Entonces, yo diría, ¿no?, que el conocimiento, que la verdad, ¿no?, es un encuentro entre ambas, ¿no? En tanto a la, digamos, distinción objeto, ¿no?, que yo conozco, realidad, y sujeto, que es una distinción bastante moderna y no del todo acertada, ¿vale? Porque no es exactamente así, ¿vale? Bueno, hay una realidad que conocer, ¿no?, digamos, objetiva, pero soy yo quien la conoce. Entonces, ¿dónde reside el conocimiento? Quiero decir, si yo no hago experiencia de la realidad, podrá ser todo lo objetiva que tú quieras, pero no me sirve de nada. Por eso, si yo no hago una experiencia particular de la cuestión de Dios, subjetiva, porque es del sujeto, no me mueve ni un centímetro. No quiere decir que por ser subjetiva sea relativa. No quiere decir esto. Quiere decir que es la persona quien conoce y, por lo tanto, habiendo una base, ¿no?, a la que todos podemos atender, por así decirlo, soy yo quien tiene que hacer el camino, porque entonces no hay conocimiento, ¿no?, porque no hay encuentro, por así decirlo. No sé si esto responde a tu pregunta, más o menos. Sí, o sea, además tiene que ver bastante con lo que estábamos hablando también antes, como que si al final tú no lo experimentas es imposible por mucho que la gente te diga X o Y. Así que más o menos sí. Luego tenía otra pregunta y es más como en cuanto como una herramienta o cómo actuar cuando, por ejemplo, estás hablando antes de esos lastres que aparecen en tu vida, en tu ambiente, en la sociedad, en el mundo en el que vives, que te evitan y te invitan a no pensar, a pasa, no pienses tanto, olvídate, no te lo cuestiones. ¿Cómo gestionar eso? Porque al final, si por ejemplo es personas que están muy cerca de tu ambiente, tampoco quieres ser como violento, desagradable, o sea, es más como eso, cómo gestionarlo, cómo entenderlo. Es una muy buena pregunta. Yo he tenido este dilema durante muchísimo tiempo, y lo sigo teniendo, ¿no? Claro, por un lado, o sea, una cosa, digamos, es rodearte de gente, ¿no?, que te ayude a vivir intensamente, ¿no? Y esto creo que es importante, ¿no?, encontrar esas personas, ¿no? Pero por otro lado, por poner un ejemplo, ¿no?, todos tenemos ese grupo de amigos, ¿no?, con los que nos damos de cañas y que hablan de Operación Triunfo y estas cosas, ¿no?, que está muy bien, pero no, y que parece que se distraen, ¿no? Entonces, yo creo que mientras uno identifica la compañía que le hace vivir realmente, ¿no?, con intensidad, creo que no hay que, digamos, descartar todo lo demás. Es decir, no se puede estar todo el día hablando de Aristóteles, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es decir, que yo sé qué espero, ¿no?, de cada persona y, digamos, qué bien me aporta la relación con esa persona. Y no quiere decir que un bien más superficial no sea un bien. Quiere decir que es para lo que es y está bien. Bueno, es que hay amigos con los que yo me distraigo, siempre y cuando tenga en cuenta que hay una dimensión de mi persona a la que yo no puedo renunciar, ¿no? Y que no todo puede ser jeje, jaja, por así decirlo, ¿no? Y no quiere decir que esté todo el día con gente intensa, o sea, tampoco hace falta, ¿no? Pero sí, digamos, custodiar eso de mí a lo que no puedo renunciar, ¿no? Y reservar como un espacio, ¿no?, o una gente que puede mirar esto, ¿no? Y luego, con la amiga que me voy de compras o me voy a ver el fútbol, pues fenomenal, ¿no? Pero porque si no voy a frustrarme, ¿no?, al poner unas expectativas, ¿no?, de una respuesta como súper profunda en alguien que a lo mejor no está en ese momento de su vida, no quiere decir que no pueda estar, ¿no? Y no le voy a tratar, digamos, como merece, porque voy a ejercer incluso cierta violencia sobre esa relación. Entonces, no se trata tanto de eliminar a esas personas, sino de entender, ¿no?, qué me aporta cada relación y valorarlo por lo que es, ¿no? Y entender que hay un bien en cada cosa, ¿no? Y sobre todo buscar ese espacio, por así decirlo. Bueno, pues ya tenemos que ir cerrando. En primer lugar, agradecer muchísimo a Paula el rato que nos ha dedicado. Y desde el Newman queremos aprovechar para invitaros a, ya os he comentado en varios momentos, ¿no?, pero esa tercera parte que vamos a tener de esta sesión. La primera parte pues, fue el café, ahora este minicurso, y os invitamos a la sobremesa, ¿vale?
Va a ser el próximo jueves 30 a las 3 en el VIP número 1, que está en la café central, así el sitio de reunión de gentes importantes. Y va a ser una oportunidad para todos estos temas que hemos estado tocando aquí, ¿no? No solo hablando directamente sobre Dios, sino todas aquellas cosas que nos llevan a la pregunta sobre Dios, el sentido de nuestra vida. Al final de todo lo que hemos hablado, pues una oportunidad de más en petit comité poder seguir exprimiendo el limón, ¿no? Y ya pues más en un tono más cercano, donde todos podemos intervenir, se puede dar un debate más continuado. Entonces invitaros a todos el jueves que viene a las 3 en el VIP número 1 de la Café del Central. Y de nuevo agradecer muchísimo a Paula y pediros un fuerte aplauso. Muchas gracias.